Suscríbete a La Panterita. Este fue el enfoque económico de la semana con Manuel Ferreira Bruschetti, Roberto Sosa y Prince Otto. Volveremos el próximo sábado con más información y análisis por ABC Cardinal 7:30 AM. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegrías para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. A la audiencia, el saludo de siempre. Arrancamos una nueva edición del Cardinal Deportivo hoy sábado. El tema es el clima, El tema es el clima, porque veremos cómo se comporta en una jornada la más importante de este torneo clausura, donde se puede dar la definición acá en Sajonia, allá en Encarnación. ¿Cómo estás, Johnny? Mi querido Daniel, buen día, saludo para todos. Bueno, Gerardo se encuentra en la villa. En la Villa Olimpia, sí señor. Y veía ya la comitiva, a Ariel, a Sí. Fabio, a Juanma, a los muchachos allí en el tema de Encarnación. Creo que ya están instalados allí para lo que va a ser una... Mira un poco, Daniel, la foto. Sí. Veo ahí el móvil también. El anteojo. Una gran cobertura. Allí ya lo veo ahí atrás, Mira un poco de... Impresionante. Sí, y eso que no hay sol, Por eso ayer yo preguntaba cómo iba a estar también en Encarnación. Acá totalmente encapotado el cielo. Ariel, ¿cómo estás? Buen día allí desde la Perla del Sur, esa ciudad que vos dijiste quiero conocer, y allí ya te encontrás allí en Encarnación. Buen día, Ariel. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenos días. Vos no puedo con tu genio, Dani, definitivamente. ¿Por qué? Me imagino que ya está insinuando estas gafas oscuras porque no hay sol. Estás apuntando a algún lado, te conozco, sos un buey con el que ya aro hace muchísimo tiempo, entonces cualquier movimiento rápidamente detecto hacia dónde apuntás. Dani, qué placer estar desde aquí en vivo, en directo, a través de ABC TV, a través de ABC Cardinal. A uno impacta más cuando está in situ. Aquí del Estadio Villalegre tenemos de fondo, como verán los televidentes de ABC TV, a este hermoso estadio que ojalá rápidamente se pueda concluir, porque estamos hablando de una joya del fútbol paraguayo enclavado aquí en una ciudad veranía como es indiscutiblemente Encarnación, muy pero muy cerquita del río Paraná. Ya vamos a mostrar un poquito más tarde también. Así es que este es el estadio que hoy va a albergar a uno de los partidos que está involucrado en cuanto a la definición del campeonato. Estamos aquí nosotros con Fabio Martín, con Juan Martín Figueredo, con Pablo Pérez, el camarógrafo, con Fernando Romero, con Carlos Pereira, que hizo realmente una conducción extraordinaria, nuestro compañero que actuó de chofer en esta jornada en la que realmente hicimos un viaje maravilloso. Les saludo a Fabio Martín. Fabio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Ariel, un cordial saludo a todos los televidentes, a los amigos de Radio ABC Cardinal. Qué linda ciudad, qué lindo todo el paisaje que observamos para lo que vamos a vivir esta tarde en la fiesta del fútbol paraguayo que se traslada al sur del país, y realmente complacidos con esto de tener esta posibilidad de estar aquí, de conocer este estadio, de ser partícipes de lo que va a significar este segundo encuentro, una experiencia muy buena, la de la Copa Paraguay, el partido entre Ameliano y Nacional, y ahora esta oportunidad de ver a uno de los grandes de nuestro fútbol, Cerro Porteño, con una convocatoria increíble, porque aquí se agotaron inmediatamente las entradas para ver al equipo del Chiqui Arce, para ver también lo que puede hacer Guaireña en esta última fecha del torneo clausura, y saludamos con beneplácito la posibilidad de que podamos tener partidos aquí en un escenario espectacular y con esta toma, este paisaje que tenemos, una gran ciudad. Qué increíble lo que creció Encarnación. Yo vuelvo después de 22 años, Ariel, y te soy sincero, no había visto todos estos cambios como había llegado a tener en cuanto a presencia aquella oportunidad cuando vinimos con el Universal de Encarnación.
y esto realmente es fantástico, un lindo panorama que tenemos con la ciudad, con el entorno, con las otras ciudades que también hacen de frontera con esta ciudad de Encarnación para lo que va a ser la fiesta del fútbol esta tarde. Bueno, ya vamos a hablar del clima que está amenazante, pero primeramente, Dani, vamos a saludarlo al presidente de la Liga Encarnaciana que amablemente se acercó hasta aquí, hasta este set que hemos preparado rápidamente, que instalamos aquí al borde de lo que es el brazo del río Paraná, porque ya me dijeron, pasaba un cerdista y me dijo, cuidado Ariel, no vayas a meter la pata que este que tenés cerca no es el río Paraná, es una suerte de brazo. Me decía, es más, me dijo que era un arroyo, pero ya vamos a entrar en detalles en minutos y vamos a saludar al presidente de la Liga Encarnaciana, Jorge González. Jorge, presidente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día, un gusto recibirlo aquí, bienvenido. Espero que tengan una buena estadía, y que realmente puedan ustedes disfrutar y pasar un buen momento aquí. Nosotros nos sentimos orgullosos y siempre ansiosos de recibirle a ustedes. Bueno, muchas gracias, presidente. Realmente una joya, decía yo en el ingreso para ABC TV, para ABC Cardinal, porque a mí me impactó más, veía por televisión, primera vez que vengo a la ciudad de Encarnación, seguía lo que era el desarrollo del estadio, pero estar acá, tener acá el río Paraná tan cerca, los edificios, el paisaje, es como que parece una postal. Realmente sí, ¿verdad? Yo creo que es un lugar geográfico envidiable, se tiene una buena manera, una buena forma, en especial en este caso, ¿verdad? Por el hecho de que estamos inmersos dentro de la naturaleza y al mismo tiempo con los moles de cemento también. Estamos aquí prácticamente cerquita de la ciudad, como así también el espejo de agua. Esto anteriormente era un arroyo, hoy es un subembalse en base a la represa, ¿verdad? Encarnación cuenta prácticamente rodeado de 7 puentes, lo que hace que se vuelva una isla, una pequeña Venecia, como yo siempre le llamo, ¿verdad? Realmente nos sentimos orgullosos, felices, y espero que no sea la única visita que ustedes hagan y que siempre puedan seguir visitándonos. Yo creo que vamos a venir frecuentemente desde el año que viene, presidente. Contanos, presidente, no se va a permitir el abuso en cuanto a los partidos, decía el otro día. No, tampoco, nosotros lo tenemos clarito, creo, ¿verdad? Podemos tener acierto y desacierto, ¿verdad? Pero nosotros lo tenemos clarito de que nosotros no queremos todos los encuentros aquí, ¿verdad? Vamos a ir viendo cuáles son las posibilidades, cuáles serían los encuentros que verdaderamente también nosotros creemos que es adecuado para nuestra ciudad. Yo sé que hoy creen que esto es una gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Pero lo tenemos bien firme, pisamos el piso, queremos todo, pero a paso seguro. ¿Habrá sectores techados? ¿Tener una techada cuando esto termine? Dios mediante sí, ¿verdad? Nuestra lucha es de 10 años, vamos a seguir luchando. El proyecto es para 10.000 aforos y voy a compartir con ustedes luego el proyecto de que esto tiene que crecer la parte este-oeste, la parte preferencial, y eso van totalmente techados. Ya tienen el estadio. A ver, el equipo que va a representar a Encarnación, ¿para cuándo? Y ese es un sueño que también se vino peleando permanentemente, ¿verdad? Y cada 2 años venimos peleando y este año no vamos a estar ausentes a eso. Hoy, por suerte, Encarnación ya está entre los 32 equipos a nivel nacional y vamos a poner alma y vida en este encuentro, en esta competencia, para llegar a poder tener un espacio en lo que es intermedia en el 2024. Fabio, ¿alguna pregunta para el presidente Jorge González? Bueno, decían, presidente, sobre todo con respecto a la Municipalidad de Encarnación, habría pedido un canon a la gente de Guaireña y se habían molestado por eso los directivos de Guaireña. ¿Cómo se llegó a un acuerdo con eso, presidente? No hay ni un acuerdo actualmente, pero eso no se va a abonar, ¿verdad? Con el perdón de lo que pudo haber sido, no creo que haya sido el intendente, estoy convencido que no fue él, habrá sido su gente, ¿verdad? No corresponde, ya me llamaron varios concejales municipales. Si hay alguna ordenanza, claro que hay que cumplirla, pues en ese caso se va a solicitar la derogación de esa ordenanza para que esto nunca vuelva a suceder. Estoy creidísimo, convencido que no se va a pagar ni una suma correspondiente a lo que han dicho los funcionarios municipales. Bueno, Pablo, nos acompañás porque yo casi metí la pata a Dani y Johnny. Levantate, presidente, vení para acá, vamos a mostrar el agua, queremos mostrar todo lo que ofrece por esta zona Encarnación. Presidente, este era un arroyo Santa María, ¿cierto? Realmente, se llamaba Arroyo Santa María. Arroyo Santa María, yo realmente venía a pescar con mi hijo, seguramente tenía 7, 8 metros era el anchor del arroyo Santa María, le llamamos, porque acá detrás del estadio es Cheipé, ¿verdad? Digamos, enfrente nuestro la comunidad es Santa María y a la izquierda es
ciudad, el casco principal de la ciudad, ¿verdad? Y esto realmente era un simple arroyo, ¿verdad? Actualmente es un subembalse, creció mucho, es lo que tanto la gente también felicitaron para el evento que se hace también el canotaje, por ejemplo, se hizo también acá la competencia, acá fue en la parte, sí, el sur se hizo en el río Paraná, pero acá se hace todo lo que se refiere al remo, ¿verdad? Ya. Este sector, inclusive más a mi espalda está la ciudad, ese ya es otro distrito, allí tenemos un mirador también, sí. Un mirador que a la noche tiene algunas luces ornamentales, como también hoy le va a sorprender el estadio con los colores de Cerro Porteño y también con los colores de Guaireña nos van a recibir a la noche. Bueno, menos mal que me advirtieron porque yo iba a decir, presidente, estamos aquí al borde del río Paraná. Había sido una suerte de arroyo, pero ahora sí, con el embalse se convierte en una suerte de brazo el río Paraná, ¿no? Porque tiene conexión. Sí, tiene conexión, ¿verdad? Tiene conexión, pero no tiene, por ejemplo, un caudal de mucha velocidad, ¿verdad? Pero ya no crece tampoco, esto totalmente están controlados ya por la represa, ¿verdad? No hay posibilidad, por ejemplo, que esto se desborde. ¿Y vaya el estadio? No, ningún pase, ni el estadio ni la ciudad. Bueno, presidente Jorge González, gracias por recibirnos y por estar con nosotros. No, muchas gracias, espero que no sea la última vez y espero que la próxima vengan con más tiempo. Yo creo que hay muchas cosas por verse aquí y le aseguro que los encarnacenos y itapuenses le van a recibir con los brazos abiertos a todos. Muchas gracias. Jorge González, el presidente de la Liga Encarnaciona. Quiero girar y mostrarles a ustedes, Dani, Johnny, a los televidentes de ABC TV. Pablito, mostrar el cielo, cómo está amenazante el cielo, es el comportamiento del clima. En estos instantes hay una alta probabilidad de lluvia. Estamos cerca del mediodía, a las 19 el partido de Cerro Porteño frente a Guaireña en este estadio. A metros estamos del lugar en donde puede haber o tener por lo menos alguna influencia en la definición del campeonato. Ingresamos a la ciudad y vimos centellear, Dani, el cielo encarnaceno. Y para que vean un poquito la proximidad del estadio con respecto a este brazo del río Paraná o el ex arroyo Santa María, como quieran. Si haces un juego de cámara, Pablo, vean, estamos este brazo del río Paraná está ubicado aproximadamente ¿a cuántos metros? ¿A 100? ¿A 100 metros, Juanma? Saluda, Juanma. ¿Cómo está Juan Martín Figueredo? ¿Qué tal? Bien, Ariel, ¿cómo estás? Saludos para todos. Sí, estamos a 100 metros aproximadamente. Aquello de fondo, nos decía el presidente Jorge González, es un mirador que a la noche se ilumina y la gente puede entrar ahí, puede observar, puede subir. Aquel ya del municipio de Camburetá hay un puente que une Encarnación con Camburetá, nos acaba de explicar eso el presidente de la Liga Encarnacena, así que realmente un panorama privilegiado, una ubicación única del estadio de Villa Alegre que realmente sorprende. Y si uno entra, Ariel, me tocó, gracias al presidente, hacer una visita rápidamente, una visita guiada ahí y un recorrido, y realmente es muy coqueto, muy parecido a esos estadios del interior de la Argentina, por ejemplo, que solemos ver en televisión en los amistosos, en los diferentes amistosos y todo. Realmente es hermoso el estadio de Villa Alegre. Estamos mostrando el mirador. Sí, el mirador es espectacular. Imaginas la noche ahí, y de una fría. Arriba no me animo a subir de noche, Ariel. No. Pero Dani, vamos a pasar por allí. Dani, ¿te gusta el mirador? No, lindo. No. Vos sabés que todas las imágenes que están generando realmente son preciosas, así que el reconocimiento a todos los compañeros y lo que significa la ciudad de Encarnación. Estamos observando atentamente todo lo que están generando ahí desde la Perla del Sur, como también es conocida Encarnación, que hoy va a estar albergando el partido de Cerro Porteño contra Guaireña. Bueno, Dani, parece que se larga la lluvia en cualquier momento. Hay rayos, hay centellas, cada vez hay más nubarrones en el cielo encarnaceno y parece que ya viene, que ya viene la lluvia, por lo menos mucho antes del inicio del partido. Nos decía el presidente que él garantiza que más allá de que se venga una lluvia torrencial, Fabio, que hay buen drenaje. Sí, hay un buen drenaje. Nos decía que él estuvo en la peor lluvia de todas las que se tuvo en esta temporada y dice que estuvo impecable el campo de juego, así que se está esperando la inclemencia del tiempo, pero con fe de que se pueda arreglar rápidamente esta situación. Bueno, Dani, redondeamos entonces nosotros desde aquí en esta primera entrada en vivo en directo para ABC TV, ABC Cardinal, desde Encarnación. Juanma, ¿sí? Sí, remarcar, Ariel, y contar también a la teleaudiencia, a la audiencia de ABC Cardinal, ABC TV, que ayer vino una comitiva de Cerro Porteño encabezada por Blas Cristaldo y han aprobado realmente muy lindo el estado del campo de juego. Esto remarcar,
para toda la audiencia también. Hay una pequeña comitiva de Cerro que ya ha llegado aquí al Estadio Villa Alegre para los últimos detalles, el tema de la utilería y todo eso, así que aquí se está preparando todo para el partido de esta tarde-noche. Para cerrar este primer contacto, equipo de Cerro, rapidito. Jan Fernández, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte. Tengo la duda si juega Gabriel Báez. Para mí juega Alan Rodríguez, repite el equipo de la vez pasada, con Enzo Jiménez a la derecha, Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal, Claudio Aquino, Federico Carrizo, Alfio Oviedo, y me dijeron que por ahí tiene posibilidad de arrancar Marcelo Moreno Martín. Muy bien, amenaza de lluvia, parece que se viene en cualquier momento, Dani, con ustedes, allí Asunción. Bueno, con toda la euforia que se le entiende, ya aclaraba Ariel que sus gafas de sol en una jornada que pinta para tormenta no tienen nada que ver con, no sé a qué se refería, pero lo concreto es que utilizó el clima para rápidamente, nosotros en nuestra jerga le decimos el despacho correspondiente, para despachar rápidamente, pero igual Ariel seguramente va a hacer el ingreso con la gente del noticiero, ya lo veo impecablemente vestido a Wilson también para hacer el contacto correspondiente. Y hablando de contacto, vos sabés, cuando yo estaba escuchando a Ariel con el tema de está amenazante y se escuchaban los truenos, o sea, y uno decía, espera, ¿eso es Encarnación o acá de Asunción? Porque acá realmente también está de la misma forma. Acá tiene las primeras gotadas, Dani. Sí, pero, a ver, más allá de lo... Porque está lo novedoso que es Encarnación, porque el hincha de Olimpia puede esperar. Todo bien con Encarnación, que es una plaza hermosísima, pero hoy solamente puede haber campeón en un lugar, que es en el Defensores del Chaco, y para eso dependerá mucho de lo que hagan los que se encuentran concentrados allí en la Villa Olimpia. Entonces vamos directamente junto a Gerardo Figueredo, quien se encuentra allí en la zona de Fernando Lamora para lo que va a ser el inicio, el desarrollo y lo que toda la gente de la Olimpia espera, la culminación con la estrella número 46. Gerardo, ¿cómo estás? Buen día. Bien, Daniel, el saludo para vos, a todos los compañeros y por supuesto a la gran audiencia de ABC Cardinal, ABC TV. Efectivamente, aquí Villa Olimpia, el movimiento es incesante, tanto de aficionados que pasan aquí sobre la avenida Laguna Grande, también aficionados que se acercan tratando de obtener alguna foto, como aquel chico que vino con una pelota con la casaca de Olimpia, tiene la número 10 en sus espaldas, y pudo obtener firmas de algunos que otros jugadores que se acercaron hasta la portería. El caso de el técnico Julio César Cáceres, de Richard Ortiz, de Tito Torres, que por otro lado vuelve hoy al primer equipo, y desde ayer Julio César Cáceres tiene a 22 jugadores. Gastón Olveira, Alfredo Aguilar, Pedro González, los tres arqueros están concentrados, Víctor Salazar, Sergio Tálvaro, Iván Torres, Mateo Gamarra, Saúl Salcedo, Luis Zárate, Richard Ortiz, Marcos Gómez, Edgardo Orsuza, William Candia, Alejandro Silva, Hugo Fernández, Fernando Cardoso, Santiago Vera, Derlis González, Jorge El Pollo Recalde, Brian Montenegro, Guillermo Paiva y Walter González, esperando la hora del almuerzo que se va a servir puntualmente a las 12, posteriormente el descanso y media hora antes de salir para el Defensores del Chaco, aproximadamente 16:30, 16:45, la charla técnica y posteriormente rumbo al Defensores del Chaco para buscar la estrella 46 para el viejo decano. Repito, aquí desde la Villa Olimpia, incesante el movimiento, lugar de concentración del decano. Veía que inclusive sacaba fotos donde se encontraba allí Julio César Cáceres. Mejor ambiente imposible, me imagino, por lo que ha sido esta racha. Olimpia buscando hoy su 10º triunfo de forma consecutiva en un partido donde ha hecho tan bien las cosas que ni siquiera necesita ganar para ser campeón, y ya seguramente vamos a profundizar con Johnny también el aspecto netamente deportivo, pero aprovechándote allí con las imágenes que se están generando a través de los compañeros para ABC TV, me imagino que mejor ambiente no se puede palpar, no se puede sentir allí en lo que es la villa, Gerardo.
Sí, efectivamente, extraordinario es el ambiente que se vive y por sobre todo los automovilistas que usan esta avenida, los bocinazos que se suceden, también el clásico Vamos Olimpia, vamos a ser campeones, constantemente es arropado aquí por los aficionados que de a poco se vienen llegando y repito, los automovilistas que saludan el paso por la villa con los bocinazos y el grito de Aguante Olimpia. Perfecto. ¿Manejás el horario de la salida de la villa hacia el estadio, teniendo en cuenta que el partido va a ser a las 19:30? También teniendo en cuenta que en algún momento del transcurso de la tarde esto podría empeorar en materia del clima. ¿Se maneja ya un cronograma en relación? Porque me imagino que también la gente estará muy expectante de salir allí a la vereda, acompañar con los vehículos para el tema de una especie de caravana desde la villa hasta el Defensores. Sí, 16:30 está prevista la salida con destino al Defensores del Chaco, Daniel, compañeros. Y efectivamente, ya se encuentran aficionados aquí en las inmediaciones de la villa estacionando para acompañar posteriormente al plantel. Estos ya vienen ganando lugar, vienen ganando espacio, cuando también se tiene visita de algún que otro familiar aquí en la villa, asistiendo al plantel principal de Olimpia. Repito, 22 jugadores reserva para este partido crucial para Olimpia, el técnico Julio César Cáceres. Cuando también ya se vienen cayendo las primeras gotas, estaba previsto que el tiempo iba a estar inclemente, pero no va a ser impedimento para que 35.000 almas estén acompañando hoy a Olimpia en el Defensores del Chaco en la última fecha del torneo clausura, que con un empate Olimpia va a instalar la estrella número 46 en su enseña. Perfecto, impecable tu trabajo, Gerardo, que seguramente también vas a estar allí en el noticiero que arranca en menos de 8 minutos, así que te liberamos, te saludamos y luego vemos cómo se viene la mano en esta larga jornada que vamos a tener aquí en ABC Cardinal, ABC TV, para lo que es el capítulo final, eventualmente con un desenlace que deja el margen de un partido extra de parte Olimpia, ya sea contra Libertad, contra Cerro Porteño, pero lo concreto es que acá veíamos el despliegue correspondiente con todos los compañeros. Así que el saludo para Ariel desde Encarnación, de parte también de Juanma, de Fabio, allí estaba Gerardo, Johnny. Juanma daba al equipo de Cerro el probable que va a saltar hoy a eso de las 19:20, 22:23 a un Defensor del Chaco seguramente lleno, siempre y cuando también el clima permita, sí, con los colores pertinentes, o si no con varios pilotines, como había ocurrido ante el 12. Ante el 12 exactamente. ¿Qué equipo prepara Julio? El equipo de Olimpia para este partido a esta altura está plenamente confirmado. Gastón Olveira, el Tucu Salazar, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra retorna como central, Tito Torres, el sector izquierdo para él, culmina otro campeonato con Tito siendo titular y a punto de ser campeón, el Tito Torres. El mediocampo con Alejandro Silva, Marcos Gómez por el medio, por derecha Fernando Cardoso, por el sector izquierdo Hugo Fernández y adelante Derlis, que culmina un campeonato con otro compañero, en este caso Guillermo Paiva, que ha hecho un campeonato irregular, arrancando dubitativo, después tuvo ciertas situaciones personales, perdió el puesto, inclusive en algún momento no fue convocado. Aquel partido contra Meliano, por ejemplo, nosotros le tuvimos allá a 2 metros de nuestra cabina. Me acuerdo que al día siguiente, en ese mismo partido, decía Bruno, muchachos, ¿lo están viendo? Decía él. Claro, porque nosotros habíamos llegado más temprano y después, viste, cuando los jugadores ya se acomodan, hablo de los jugadores que no van a estar relacionados al partido, ya empiezan a subir y bueno, ahí se da la particularidad que la cancha de Guaraní todo queda muy cerca y ponerle que tipo en la cancha de Nacional o La Libertad está más hacia un lateral en comparación a nuestra posición. Allí estaba, por eso yo estoy acá y para que la gente de ABC TV allí en la parte extrema
de la mesa, ahí se encontraba mirando el partido Guillermo Paiva. Sí. Que hoy culmina, repito, siendo titular y con un aporte sumamente interesante en los últimos partidos. Es que por eso lo de Derli fue aún más fantástico, porque él tuvo, pero compañeros por doquier. Lo tuvo a Brian, lo tuvo a Paiva, lo tuvo al Pollo, lo tuvo a Walter, lo tuvo a uno de los debutantes, a Aaron Páez. Fíjate, o sea, y el único momento donde realmente se sentía que el poderío ofensivo de Olimpia bajaba era cuando no estaba Derlis. Fíjate que los últimos partidos que Olimpia no ganó, él los tuvo. Si querés ser muy extremista con el porque vale la idea, aunque siempre digo, esa ya es una estadística muy forzada. Arrancas con Sol, donde él es expulsado, y allí, o sea, cuando lo expulsan, Olimpia estaba ganando 2-1. Gracias a un golazo de Derlis, de sombrerito, en ese partido donde Olimpia cumplía con el tema de la suspensión. Después no está contra Nacional, se empata. Sí. Y no está contra Guaraní, se pierde. Se pierde. Desde ese partido, Olimpia jugó 9 partidos y ganó los 9, que coincide con el retorno de Derlis, y Derlis no salió. En esos 9 partidos tenés esta rotación que se centró entre Brian Montenegro y Guillermo Paiva, pero allí también tenés, cuando hablamos del jugador, porque hay jugadores que son muy buenos, pero que cuando salen el resto puede maquillar o a veces mejorar o amortiguar. El caso de Richard Ortiz. O sea, con Richard no puedes entrar en esa no, pero cuando salió Richard, todo lo contrario. Y además, en esta campaña, a Richard se le va a recordar más como él que solucionó los partidos ingresando en el segundo tiempo con goles dramáticos. Cerro en la Nueva Olla y General Caballero en el Manuel Ferreira. Que vos haces hoy el cómputo, o sea, Richard le dio 4 puntos más de 2 partidos que estaban más que complicados. Pero desde lo que es la titularidad del volumen de juego, los movimientos, lo de Derlis González ha sido tan impactante que también, yo no sé si la gente hoy va, porque Derlis mismo se encargó de instalar eso creo que después de un partido de Copa Paraguay contra Colonial, cuando dijo yo espero poder darle una mano, porque eventualmente si se da eso, podría ser su último partido. Pero, o sea, porque te acordás de cuando se da lo de la Supercopa con Roque, también la gente estaba allí. Sí. Y mientras él daba la declaración en la televisión donde él decía, yo voy a seguir jugando, pero no en Olimpia, aquello dijimos, pero ¿será que la gente se percata de lo que...? No, porque no, o sea, nadie está con el tiempo real hasta que después revisás en el Twitter y capaz verle entrecomillado y decir qué pasó acá. Pero lo concreto es que Derlis ha sido fundamental en esta campaña donde repetimos. Hicimos el contacto con Ariel desde Encarnación, charlando con el presidente de la Liga Encarnacena, dando los detalles, y escuchábamos también a Gerardo dando los detalles de lo que son los movimientos allí en la villa, y repetimos otra vez, al haber 3 puntos de diferencia, no hay que ser muy complejo, meticuloso con el tema de la ecuación, es muy simple. La única combinación para que Olimpia hoy no sea campeón es que gane Cerro en Encarnación y pierda Olimpia ante Nacional. Si no se dan esos 2 resultados, no es una cuestión de O, es una cuestión I. Si no se da los 2 escenarios, Olimpia será campeón hoy. Volvemos a decir, yo me imagino el tema de la logística. La logística hoy va a llevar el título, el cheque de campeón al Defensores del Chaco. Y a Encarnación llevaron la copa y el cheque de vicecampeón. O sea, ¿por qué? Porque al ser 3 no hay forma que hoy Cerro Porteño pueda ser campeón. Lo máximo lo que puede aspirar el equipo de Arce es forzar una finalísima, que es esa combinación que acabamos de decir. Cualquier otra combinación significará título del Olimpia. Vos, Daniel, llevas ya hoy tu vestimenta de campeón al estadio, viendo claro, este panorama. No, pero es que tienen que hacer eso. No, yo te digo, vos como Olimpia, ya preparás el festejo, preparás toda la cena, ya tenés tu remera. Lo que pasa es, Johnny, yo entiendo eso de... ¿cómo es? Y creo que en Cerro le dieron manija con el tema de
del uruguayo López, ¿verdad? Que Sí, lo festejo. Eso es muy de hincha nomás. Claro. Anda a decirle a alguien de preparación, planificación, sabe que te van a meter una patada y te va a decir, Totalmente. dedícate a otra cosa, mi hijo. No, o sea, vos lo que podés hacer es llevar y no usar. Lo que jamás podés hacer es No llevar. y eventualmente se llega a dar. O sea, la cantidad de remeras, la cantidad de... Y te hablo en todos los deportes, ¿eh? Desde los norteamericanos, que fueron los pioneros, hasta... ¿Vos crees que, por ejemplo, Racing no tenía su camiseta de campeón en, en el desenlace de su torneo? No, o sea, lo que pasa es que yo creo que lo que ahora aprendieron es... Viste que estamos en la era donde a muchos les gusta esto porque también muchos tienen alma de, ¿verdad? Del pura güey, o el que demasiado quiere mandar al frente y todo esto. Entonces tener una especie de inteligencia y decir, muchachos, acá que nadie se haga porque si esto se llega a filtrar y si no se da, ¿verdad? El famoso. Pero desde lo que es la logística, lógicamente tenés que hacer. Hasta se facilita para la PF. Imagínate si no era 3 y la diferencia era de 0, 1 o 2, que era lo que se especulaba. Si no era Olimpia Nacional. Si era Olimpia Nacional era fácil porque vos ibas al mismo escenario. Pero si son 2 y se produce esto, lo que hacen las grandes ligas, ¿sabes qué hacen? Llevan las 2 réplicas. Ponerle que, tipo, a ver, en la Premier, entre el City y el Liverpool, en la última fecha llegaron con un punto de diferencia. Y el famoso gol de Salah, que él creía que era campeón, y después el hincha le dice, no, ya le dieron vuelta los del City. Ahí, por ejemplo, ¿qué hacen? Llevan las 2, ¿verdad? Para decirle, bueno, salió campeón, le damos salió vice, le damos acá es fácil en ese sentido de que hoy el único que puede salir el único que puede salir campeón es Olimpia. Se lleva toda la parafernalia de lo que es la estructura de la liga, de la PF. Y vos decías del Olimpia también va a llevar su remera conmemorativa. O sea, cuando Olimpia gana la Copa Paraguay el año pasado contra Sol. No, es que después la tanda de penales alguien mandó a confeccionar. Después, eso es muy arcaico, ¿verdad? Sí, claro que vende o pica, ¿verdad? Pero no, tenés que preparar. Inclusive, Dani, me parece que hasta podría servir de incentivo al plantel. Para decirle, miren muchachos, nosotros tenemos plena confianza en ustedes. Hasta me animaría a decir que si por ejemplo el futbolista llega al estadio y pregunta, dice, tenemos que oír remera, porque los muchachos hablan así, ¿verdad? Sí. Tenemos remera hoy para si salimos campeones. Y si aparece alguien y le dice, no, pero eso vamos a esperar. No, pero ustedes no confían en nosotros. Yo preguntaría eso. No, pero está bueno lo que él plantea, porque sí, y eso ya tiene que ver más con la convicción, o durante la semana hablamos de las cábalas también. O sea, también. Lo que yo te hablo es desde la parte dirigencial, de la parte del marketing y desde la parte de la difusión. Claro que pueden haber jugadores que yo no quiero saber absolutamente nada de eso, y es completamente respetable. Claro. Porque entre los jugadores sí, a ver, vos que estuviste en todas las conferencias de Julio, ¿vos llegaste a escucharle a Julio mencionar la palabra campeón? En ningún momento. En ningún momento. Yo me percataba de eso. Un tipo cauto, tipo sereno, pie sobre la tierra. Y tampoco es de piedra, porque cuando ganan en Ciudad del Este, el primero de esta fantástica racha, de los 9 triunfos que están a punto de ser 10, allí es donde más o menos se descargó en el tema de nos desprestigiaron, déjame disfrutar esto porque 3 días después se venía Tacuary, sabemos en qué contexto se jugó ese partido. Entonces, pero cada vez que los muchachos le preguntan, profe, ahora ya se puede, y especialmente en esa doble fecha de Libertad Cerro, ya están, y dijo, no, vamos, siempre era cerrar con nuestro objetivo. Y, o sea, el jugador o el técnico sí puede entrar en ese tema de decir, no sea Jetta, no sea Mufa, porque es una especie de autopresión. Entonces, no hay por qué, a ver, el de marketing decirle, Richard, Derly, Gastón, esta es la que, no, o sea, salí acá, tranquilamente pueden hacer, o si hay feeling, decir, sí, no, ¿por qué no ponemos esta frase? Porque en el tema de esas frases, muchas veces también combinación con los jugadores. Claro, y hay dedicatoria y
me preguntaría, Daniel, ¿a quién se le dedica el título? Pero yo no... Porque son dos, Nacional y Cerro. Pero a Olimpia yo no le vi haciendo... Yo me acuerdo que creo que hubo una época de Libertad y Guaraní peleaban, y creo que había tipo unos mensajes que se mandaron. Pero después, a ver, lo que se me viene a la cabeza es... Cuando Olimpia logra el tetra, no era un rival específico, era como que somos extraterrestres, estamos en otro nivel. Cuando ganaron la Copa Paraguay era el tema de la frase patentada en esa fantástica entrevista de Ronnie Redes con nuestro colega Freddy, era la copa de todo, ¿verdad? La Copa de Olimpia, ¿verdad? Y quién mejor que Olimpia con el tema de jactarse, adueñarse con orgullo del tema de ser rey de copas, ¿verdad? Pero yo creo que hace rato, y tampoco fue un torneo donde haya existido ese tema de tiroteo, de dedicarse, de hablarse. Fíjate que hasta hace 10 días se hablaba de la famosa finalísima, pero de Olimpia Nacional. Y hoy, o sea, hasta Bruera ya está suspendido. Se va a ver qué equipo va a preparar Saravia. Pero lo concreto es que eso se debe hacer, repito, desde la logística, desde lo que es la mentalidad del jugador, todavía es más, porque ellos sí son los actores, y muchas veces eso sí se puede utilizar como combustible. Lo que pasó en la finalísima del Guaraní Olimpia Guaraní en el 2020, en plena pandemia, cuando Guaraní estaba ganando 2-0, algunos jugadores de Guaraní empezaron a gastar, empezaron a dedicarle, empezaron a burlarse. Y eso se utilizó también como combustible. O sea, eso ya es otro punto. Pero olvídate que también en esa jornada los dos equipos se vio uno nomás. Y el otro no se llegó a ver, ¿verdad? Por eso se prepara siempre. Y me viene a la cabeza, ya que vos decís, y es otra dinámica. En otros deportes tipo el básquet, cuando hay así, los mismos jugadores a veces que fueron así remontados decían, vos sabés que yo estando allí tipo en el vestuario, porque viste que en el básquet pasa, en el fútbol cuando por ejemplo un suplente de repente tiene ganas de ir al baño, viste que se baja. Y en básquet eso es mucho más frecuente, porque los cambios son dinámicos, no son fijos, y uno decía, vos sabés, cuando yo me fui al vestuario ya se estaban colocando la champañera, los champán y todo eso. Entonces desde ese lado también, para entender qué era lo que podría haber ocurrido. El último título de Cerro, por ejemplo, Daniel, esa remontada de Cerro, inmediatamente aparecían con la camiseta del campeonato. Y eso que Cerro estaba en desventaja. Por eso. A ver, hablando justamente de todos estos detalles, porque es un día grande, estamos en contacto con Bernardino Caballero, oficial de seguridad de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Nadio, ¿cómo estás? Hola Dani, no sé quién está contigo, pero saludos ahí para la mesa y para la audiencia. Está Johnny, después los compañeros bien distribuidos entre Sajonia, Encarnación, por lo que pueda significar el día de hoy. Nadio, ¿cómo se preparan ustedes a sabiendas? Por eso decía, desde la logística, por lo menos no es tan complicado, porque hoy solamente puede haber campeón en Sajonia, solamente puede haber vicecampeón en Encarnación. Me imagino que la logística también se trasladó. Esto no quiere decir que indefectiblemente debe ocurrir, pero desde la logística es una especie de alivio, porque no es que pueden ocurrir dos escenarios diferentes en los dos en las dos canchas. Entonces, en este contexto, en lo que atañe Defensores del Chaco, ¿cómo viene la preparación? Bueno, hay gente responsable del tema, ¿verdad? Hay varias personas que están en el tema de premiación. Nosotros más bien nos enfocamos a todo lo que sea todo el tema de seguridad. Ellos tienen toda la logística preparada para, en el caso que haya un campeón, haya una premiación. En el caso que haya un vicecampeón, también haya una premiación, ¿verdad? Eso es siempre así. Y bueno, como vos decís, en un solo escenario puede haber campeón. Y bueno, entonces es más tranquilo, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos acostumbrados a eso. Pero hoy estamos trabajando, ayer tuvimos una reunión, digamos, de coordinación y de seguridad, donde hablamos todos los aspectos, inclusive se habló después en el caso de que, supuesto caso que haya premiación,
digamos, cuál sería el mecanismo, la logística para eso, y todo el tema también de circulación, ¿verdad? Porque hay mucha gente que circula y hay una premiación que, como vos te darás cuenta, hace unos años se ha tomado los recaudos correspondientes de tal manera que haya una premiación acorde al torneo, que los jugadores disfruten, que los directivos disfruten, que ustedes, la prensa, también tengan un lugar adecuado y acceso de tal manera que puedan hacer su trabajo. Y bueno, está mucho más ordenado de lo que era antes, ¿verdad? Y recordá, unos 6, 7, 8 años atrás salía el campeón y vos tenías 1,000 personas en la cancha. Entonces, lógicamente, ni los jugadores disfrutan, ni siquiera la gente que está en las gradas, que no bajaron al campo de juego, disfrutan porque no ven nada, y es una corrida de todo, y que digamos, prácticamente se le desnudaba al jugador en la cancha, ¿verdad? Entonces, bueno, eso ya, por suerte, ya no sucede, se toman los recaudos correspondientes para que eso no vuelva a suceder, y que los mismos jugadores disfruten, ¿verdad? Disfruten ellos, disfruten los directivos, y lógicamente la familia de cada uno de los jugadores, que también forman parte del día a día de ellos, ¿verdad? Entonces, yo creo que los mismos jugadores en este momento disfrutan más de la premiación de lo que era antes. Nadio, y en función a eso, ¿cuándo cambió esto de, a ver, cómo decir, profesionalizar o convertirlo en un evento, el tema de la premiación? Porque sí, uno recuerda, ni siquiera tenemos que ir demasiado lejos para ver que las vueltas olímpicas eran caóticas, parecía una especie de concurso de sobrevivencia, donde los jugadores iban perdiendo sus prendas deportivas ante cada avance. ¿Ustedes recuerdan más o menos desde qué evento, desde qué año, desde qué torneo, el tema de los sponsors, el montaje, que hacer una especie de perímetro para que realmente sea la fiesta de los protagonistas, desde los jugadores, dirigentes, cuerpo técnico, utilero, oficio? ¿Recuerdan más o menos desde cuándo se institucionalizó y se volvió algo placentero, tanto para los que se encuentran allí dentro de la cancha, como los que se encuentran en la grada, y también la gente que mira por la televisión? Y yo creo que a partir del 2017, 2018 se empezó a disfrutar, y bueno, como yo digo, las cosas buenas de repente hay que copiarlas, ¿verdad? Y bueno, viendo las premiaciones en Europa y otros continentes, ¿verdad? Se dio el orden y el respeto a esa premiación, ya que yo creo que los protagonistas son los jugadores, y los que merecen disfrutar ese momento son los jugadores, también los dirigentes, ¿verdad?, que forman parte de ese equipo, ¿verdad? Entonces, de ese momento se empezó a tomar en serio el tema y decir, bueno, vamos a cambiar las cosas para disfrutar, y que esto no sea solamente, digamos, fútbol, sino que sea, como vos decís, que sea un espectáculo donde el jugador se sienta tranquilo, ¿verdad? No que le estén presionando para sacarle la camiseta, el short, te digo, la media, el botín, que gente que entre a llevar las redes, o sea, vos te acordás que era un desastre total, era un caos total. Y ahora, bueno, lógicamente, dos cosas hay. Uno, el tema de poner la suficiente seguridad para que eso no suceda, y segundo, también la educación de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, la gente misma de los clubes en este momento que son premiados, inclusive no solamente en primera división, sino en todas las divisiones, digamos, están las personas que forman parte del plantel, en el caso de los dirigentes, ¿verdad? Que de repente están el día al día, y no todos los dirigentes, ni tampoco también toda la familia de cada uno, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay un respeto más en este momento hacia la labor misma y el sacrificio de los jugadores, que son, digamos, la parte más importante, y son los que tienen que disfrutar más. Entonces, yo creo que en 2017 más o menos se empezó a cambiar y hacerlo más profesional, porque la verdad, esto lo copiamos de Europa, no hay nada que inventar. El otro día en lo que se hizo en Encarnación, por ejemplo, fue un ejemplo de que las cosas, si es que uno planifica con tiempo y trabaja en serio
y lógicamente tiene los recursos suficientes para hacerlo, se puede hacer un gran show. Y si vos te das cuenta, qué sé yo, la gente disfrutó no solamente el espectáculo deportivo, sino la previa, digamos, los shows musicales que hubieron, la DJ esta que también actuó, que me pareció excelente, que me sorprendió, ¿verdad? Porque no la conocía. Y realmente es vender un espectáculo, no solamente fútbol, sino un show donde la gente vaya temprano. Nosotros, en nuestro país, lastimosamente, la gente no tiene la costumbre de ir a comer en las canchas, como sucede en muchos países, que la gente va muy temprano. Lógicamente, hay servicios gastronómicos alrededor del estadio, entonces la gente va allá en la zona y está disfrutando ya de ese espectáculo y no solamente llegar sobre la hora. Acá la gente, digamos, come, descansa y se va, ¿verdad? Antes, en mi época que yo iba con mi papá a la cancha, nosotros el tallarín el domingo y después la 1 salía, porque vos tenías un partido de reserva a la 1:30 y vos tenías un partido principal a las 3 de la tarde o 3:30, ¿verdad? Entonces, era toda una tarde. Ahora digamos, hasta las entradas vos las comprabas en este momento por internet, ¿verdad? Está mucho más fácil el tema. Pero, como digo, los tiempos cambian y yo creo que para mejor, ¿verdad? Y bueno, hoy vamos a tener un partido a estadio lleno, que es lo que a nosotros nos gusta, que es para lo que estamos preparados. Y bueno, esperemos que todo salga bien, la policía también, ayer estuvo en la reunión, va a haber suficiente seguridad alrededor del estadio, en las adyacencias y bueno, en todo el trayecto de donde la gente va a circular. Y te comento una cosa, porque el otro día también el partido el partido Sol Olimpia, lastimosamente hubo un atasco en la salida, ¿verdad? En este momento, ayer, por ejemplo, con la policía hemos conseguido nuevamente que la calle Colón, al término del partido, vaya hasta Herrera, hasta Edo, en este caso, ¿verdad? Que vaya en sentido hacia la costanera, ¿verdad? De tal manera que la evacuación vehicular sea rápida. Y bueno, el otro día no se implementó en el partido Olimpia Sol Olimpia. Y bueno, esta vez se va a hacer de tal manera que la gente salga más tranquila y rápido del estadio. O sea, hay muchas cosas que de repente se van capitalizando, errores o detalles que no se tuvo en cuenta y bueno, estamos mejorando a cada partido el tema de mejorar. Sí, me había percatado, sí, porque la vez pasada el Sol Olimpia tuvo un marco que tranquilamente era de Libertadores en materia de gente y era raro ver que no era sentido único a la hora de la salida de esa zona que mencionas. ¿A qué hora se van a abrir los portones del estadio? Ya que insistía con el tema de la gente si puede ir, que vaya temprano. Bueno, normalmente se estipula 3 horas antes la apertura de portones, eso está estipulado normalmente con la policía y la policía lo determina, ¿verdad? 16:30. Y 6 horas estaría ya abriéndose los portones. Nosotros pedimos a la gente que vaya temprano porque, digamos, el Estadio Defensor del Chaco está dentro de un barrio y bueno, no hay mucha disponibilidad de estacionamiento, la gente tiene que caminar únicamente para llegar al estadio, entonces que vaya temprano primero para estacionar tranquilo, para no estar en la apurada, que vaya con suficiente tiempo para llegar al estadio y no estar formando colas, porque a veces la gente llega muy sobre la hora y está empezando el partido y hay todavía gente en los ingresos, ¿verdad? Que no es lo más conveniente porque la gente está impaciente, ¿verdad? Entonces, pero los controles son estrictos, hay 2 anillos de seguridad que van a ser estrictos, se va a controlar que la gente en el primer anillo, que es el alrededor del estadio, las calles del estadio, solamente estén las personas que tienen entrada, las que no tienen entrada no van a poder estar en ese sector. Entonces la idea es, digamos, llegar lo antes posible al estadio y los controles también, y va a haber un control estricto de la policía en relación a los objetos prohibidos, ¿verdad? De tal manera que brindar la seguridad y la tranquilidad a todos los aficionados, porque estamos hablando de creo que 35.000 personas, entradas vendidas, totalmente agotadas, y bueno, también esperemos que la gente vaya y esperemos que no haya tanta entrada en poder de los revendedores que de repente son los que
en este tipo de eventos se aprovechan de la situación y bueno, es así. Sí. Pero, como digo, al final no es un delito, el ser vendedor no es un delito, ya que no lo tipifica la ley, entonces es una actividad lícita. Entonces, de repente, pues, esa entrada de hoy en un partido, una entrada de 100.000 puede costar 500.000 o millones de guaraníes. Pues la gente, digamos, este tipo de espectáculos, todo, digamos, todo el año puede disfrutar de una premiación de su equipo campeón. Entonces la gente se aprovecha también. Lo mismo el tema de los cuidacoches, ¿verdad? Que lastimosamente tampoco es una actividad prohibida, aunque la policía lo controle. Tenemos siempre el 10.000 o 20.000 que preparar para ellos, ¿verdad? Que lastimosamente es así. Yo lo siento porque realmente no me parece que digamos sea una actividad que nos gusta a todos, ¿verdad? Independientemente que puede ser personas humildes y todo, pero no me parece a mí la manera correcta, pero eso no está tipificado como un delito dentro de la ley, entonces tenemos que aguantarlo. Nadio, muchas gracias y buen trabajo para esta noche, ¿eh? Lo mismo para ustedes, buen trabajo. Yo creo que inclusive la gente de prensa, encabezado por Miguel Ortiz y Fernando, están también planificando. Ayer en la reunión estaban hablando del tema de que ustedes también puedan tener una buena labor, no solamente la gente con derechos, sino la gente que siempre está en el fútbol, que todo el año está promocionando en los partidos y bueno, forman parte de la familia del fútbol, como decimos, ¿verdad? Porque pensaban que los domingos estaba para tomar una cervecita, un vinito al mediodía y tenemos que estar tomando gaseosa o agua para ir a la cancha posteriormente, ¿verdad? Porque y ustedes igual, la misma cosa, pero bueno, es parte de lo que nos gusta y parte del trabajo que tenemos y que nos gusta, que lo disfrutamos, ¿verdad? Nadio, para cerrar, ya que habíamos arrancado con el tema de la premiación, hoy la plana mayor, incluyendo el presidente Robert Harrison, va a estar en la ceremonia siempre y cuando hoy haya definición. No te puedo decir porque realmente, como te dije, hay personas encargadas exclusivamente de todo lo que sean las premiaciones. Hay personas responsables y lo manejan con hermetismo. ¿Por qué? Porque no sabemos si va a salir campeón, entonces tampoco se puede hacer público, ¿verdad? O sea, yo creo que también sería doloroso decir, bueno, va a haber premiación en Sajonia, ¿verdad? Porque también hay otros equipos que están pugnando por digamos, por el centro, ¿verdad? Y ustedes se acuerdan el año pasado en Cacha Guaraní estaba todo preparado para una fiesta y al final lastimosamente fue empañado por los hechos, ¿verdad? Y salió otro campeón, ¿verdad? Entonces uno nunca puede saber lo que puede pasar, entonces mejor nomás la mesura correspondiente y bueno, que creo que van a estar las autoridades, no sé, no te puedo decir qué autoridades, pero yo creo que van a estar autoridades de la APF como siempre. Gracias por tu tiempo, Nadio. Gracias a ustedes, un placer y buen trabajo hoy, ¿eh? Igualmente. Bernardino Caballero, entonces, oficial de seguridad de la APF. Yo creo que la respuesta final es un poco... No. Porque, a ver, por eso decía, ¿sabes qué? Ahí respondió como el tema del hincha. Sí. Se cree que... Yo no sé si eres hincha de Guaraní o... No, pero claro, porque, a ver, ese era fácil. Porque allí sí o sí iba a salir uno de los dos campeón. Claro. No, o sea, no había posibilidad que en otra cancha. Que iba a ser el caso si es que Nacional no pinchaba, ¿verdad? Porque a lo sumo, mira, supongamos que Nacional hubiera ganado sus últimos 2 partidos. O si ganaba uno de sus 2 partidos. Era Olimpia o Nacional, ¿verdad? Pero, porque la pregunta era si iba a estar Robert Harrison. Sí. Que no es precisamente alguien muy querido por la gente del Olimpia, ¿verdad? Digo, por el hincha. Yo me acuerdo que él estuvo en todas las... En todas. Y creo que hubo una donde se había especulado que podía no estar, y después terminó estando... No, creo que fue en la Supercopa, en la última, que Olimpia le gana a Cerro. Pero bueno, vamos a hablar de eso, porque todavía tenemos largo sí. Trecho, Johnny. Todavía no hicimos ninguna pausa. 12:24 y no hicimos todavía ninguna pausa. Sí. Así que es momento de hacer después me voy a quejar. Dale, después. ¿Por lo del concierto? No. Porque con este partido. Vos estabas diciendo que vos el concierto lo disfrutaste
Johnny creo que... y mira, yo iba a decir, Johnny el único que disfrutó del concierto de Bad Bunny sin haber pagado la entrada, pero pues, me dijeron que hubo gente que se coló, pero bueno, lo concreto es que vamos a la pausa. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras, a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Teléfono 021-495-950. Kenton está de Black Friday. Todo el mes de noviembre, grandes ofertas y además con la compra de tu moto te llevas el tanque lleno de regalo. Tu Kenton con tanque lleno te espera. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Jacomer, respaldo total. ¿No hay sistema cuando se va la luz? Instala un backup solar para tu sala de servidores. Ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión. Libre de mantenimiento, no necesita combustible, UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contactanos al 0983-625254 o ingresá en la página web powersystems.com.py. En Fortaleza, cuando hablamos de inversores, hablamos de las personas que entienden lo que verdaderamente importa, de los que invierten sabiendo que las cosas buenas dan retorno de por vida. Hace 30 años nos comprometimos a invertir en las metas de la gente. Por eso celebramos a los inversores que cumplen con nosotros el futuro de sus sueños. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Te daremos un asesoramiento personalizado para asegurar tus bienes. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Casa Matriz, Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfonos 492-811 al 12, www.atalayaseguros.com.py. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Bonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Bonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commercers más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Jacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay con tecnología Power Frame para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta. Varta en las mejores casas de baterías del mundo. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción para el campo. Conoce los motocultores Husqvarna en Jacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna.
En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morsis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. En este mundial, con NGO Viajas, gane quien gane. Participa de la promo comprando productos Tokio, Whirlpool, Arno, Molinex, Trap, Evolution, Sony, York, Gafa, Ecosilicon y Remington. Adquirilos en las principales tiendas de electrodomésticos. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Bases y condiciones en la web de NGO Saeca. Viaja, gane quien gane. Con el pacto de confianza NGO. Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del Telere y disfrutala con tu hierba preferida, Pantano Limón, Cuña Guapa o la hierba Indega clásica que es para el mate, Telere y el tradicional cocido quemado, hierba mate Indega, el sabor que dura más. Casa Imperial, 60 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera, 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. 12:31. Generó un par de reacciones la última respuesta de Nadio Caballero. ¿Sabes qué, Johnny? Ese es el problema cuando hubo una pregunta concreta. Sí. ¿Era sí o no? ¿Estará o no? Claro, y vos sabés que en materia de las autoridades sí pueden hacer, porque además ellos tienen un trato VIP. O sea, no es Juan Pueblo, no es Johnny González, no es Daniel Chung. De estar allí tipo en el segundo tiempo y ver, bueno, ya está. Vamos porque hay que entregar la copa. Sí. O sea, no es eso de tener que estar una hora antes para estar mirando el partido, aunque tranquilamente podrías, ¿verdad? Porque, de hecho, tengo entendido que el lunes es el tema de la premiación. Exactamente. Pero nadie al no querer decir que sí o que no. Porque, repito, yo creo que estuvo en... No sé si hubo una, pero al colocar el partido del año pasado, el famoso nada que ver. Totalmente. Porque allí y después vos puntualizabas algo, ¿verdad? Sí, digo, lastimosamente... yo no sé si en función de la gente de Guaraní, pero la gente de Cerro tranquilamente pudo haberlo tomado. Claro. Es más, después cuando él habla de los incidentes, ¿sabes qué? Yo lo que entendí es por el tema de lo que pasó con Julio Dosa. Viste que la gente de Guaraní quedó recontra caliente, inclusive quedó medio en el opareí el que le terminó agrediendo al árbitro. Él era uno de los sacado. ayudantes, ¿verdad? Saulo, era el kinesiólogo. Y bueno, fíjate, pero capaz se refirió a eso. Pero en el tema de lo que era la premiación, no. Todavía recuerdo, porque por eso habrá sido una de las jornadas así más impactantes, como los oficiales de la APF querían convencerle a Totti. Y él quedó destrozado, ¿verdad? Y al final no hubo ceremonia para el tema del vicecampeón. Y acá es donde también, fíjate, hoy por ejemplo no va a haber ese problema si es que hay desenlace. Y uno siempre dice el si es que, aunque se trate de la combinación más próxima, más probable. Por ejemplo, si Olimpia gana y Cerro lo hace, o sea, no creo que Cerro, por ejemplo, no esté recibiendo su copa de vicecampeón o el tema del cheque y lo que quiera. A diferencia de lo que sí puede ocurrir cuando hay una finalísima, donde hay un dolor y ni hablar lo que le pasó a Guaraní, ¿verdad? Sí. Pero después, o sea, porque hoy, repito, para la logística hoy es fácil. Mirá si, por ejemplo, era este escenario, Olimpia Cerro, y había una diferencia de 1, 2 o 0.
Allí lo que iba a ser complicado, más cuando uno está en Encarnación y el otro está en Asunción. Pero repito, de la logística es fácil. Porque no hay forma que se pueda dar otro escenario. Hoy sí o sí, yo me acuerdo una vez, Daniel, la Copa se decía que estaba aquí en el centro, en una zona cercana a un escenario, porque se podía definir o en Cancha Libertad Libertad o en el de Guaraní. del Chaco. No, Libertad de Guaraní era. Libertad Guaraní, Por eso se decía que tienen que dejar allí en Mariscal López y General Santos. Sí, exacto. Para sí. que si es Libertad, vaya hacia General Santos, pero hacia Artigas, y que si era Guaraní, que vaya hacia Fernando Lamora. Hacia Fernando Lamora. Así era, sí. Y tal cosa hoy no va a ocurrir porque a ver, el escenario es clarísimo. Lo que, porque que mucha gente apela, la última vez que hubo finalísima fue en el 2015, pero aquella vez no era diferencia de 3. Es más, en esa oportunidad había una combinación para que Cerro sea campeón, que era victoria de Cerro y derrota de Olimpia. Derrota de Olimpia. Que casi se produce con ese gol anulado a... Aquí no. Claro, pero fíjate que ahora ni siquiera se da eso. Y aquella vez, bueno, era Sajonia Luque. Sí. Mirá lo que hubiera sido. Pero hoy, repito, para la logística, hoy es fácil. Porque... pues voy a decir, no, deja la Copa, y si era en Asunción de Encarnación, ahí sí tenés que hacer lo que yo te dije. El tema de tener 2, ¿verdad? Hoy no se produce, y lo máximo que se puede dar es que exista una finalísima que está estipulado para el martes. Para el martes, en caso de... Y vos dijiste que Guillermo ayer dijo que cuando decías 22 es porque... Son 3 del Olimpia. Sí, pero si hay Olimpia Libertad... No. Ahí me queda la duda, Daniel, si se va a jugar o se puede jugar después de los partidos de la selección nacional. O capaz nacional. le digan a Olimpia Libertad, muchachos, jueguen nomás sin sus 6 seleccionados. ¿Verdad? Puede ser también. El tema es que ahí Olimpia... ¿qué se gana jugando la Supercopa, Daniel? En la parte económica. Ese Olimpia Libertad, lo que se jugaría es el derecho de jugar la Supercopa. Y también tener el número 1. No, pero eso no existe. No existe el número 1. ¿Vos decís por la Libertadores? No existe. No existe eso. Porque la Libertadores hace rato dejó ese de nomenclatura país número. Lo que importa, y está bien que, hablando de copiar lo bueno de Europa, el tema del ranking. Sí, claro. O sea, ¿por qué uno es cabeza de serie? Porque tenés un ranking, ahí ya puedes discutir el tema de los criterios. ¿Qué porcentaje a lo histórico? ¿Qué porcentaje a lo actual? ¿Qué porcentaje a lo que es tu federación? Pero... lo que se juega es el derecho, porque sea cual fuere, o sea, y a Emiliano le encanta, ¿verdad? Porque a Emiliano le encanta que siempre sea considerado como el que no es favorito, contra Luqueño el año pasado, contra Nacional este año, y si es Olimpia, Libertad o hasta Cerro, no va a ser considerado favorito. Pero voy a decir, 1.000 millones, perfecto, es un dinero importante, pero yo hablo nomás de esto de... Este es el último combo de la selección ante las eliminatorias. Sí. Y yo no sé si... Porque una cosa es la finalísima, torneo clausura, 3 millones y todo eso. Lo otro, capaz Guillermo diga, no, espera. Una cosa es que yo libere 3, otra cosa es que yo libere a 6 jugadores, ¿verdad? Entonces, de eso no se le preguntó. Solamente se le preguntó en el caso de Olimpia Cerro. De Olimpia, exactamente. Pero yo después consultaba y me parece que hasta se podría hacer esa pequeña pausa de una semana, porque Paraguay juega el miércoles y el sábado. Para la otra semana, ya disponibilidad total de los futbolistas para culminar el campeonato. Bueno, y otra cosa que no había expresado en la entrevista, pero que quiere recalcar Nayo, y se había comunicado con Wilson en la producción, es que viste que entradas agotadas, sí, pero hay un sector que no se agotó, que es preferencia E. Exacto. Y lo que recalcan es que en ese sector los hinchas de Olimpia no van a poder ingresar, que es exclusivamente para Nacional. O sea que si ese sector está lleno, no es precisamente la gente de Nacional. Y lo que nadie dice desde la seguridad, desde el operativo, es que van a impedir que ingrese gente porque manejan la información de que van a hinchas de Olimpia. De que han comprado. Y a mí no me sorprende. O sea, si ayer estuvimos con un cajero, o sea, el tipo que imprimía las entradas y que dijo que había 4.000 entradas todavía,
Entonces, no sé si había un bloqueo de sistema para no vender. Porque repito, acá una cosa tiene que estar ligada con la otra. Si vos tenés la tecnología, vos tenés que tener la capacidad de acompañar esa tecnología. O si no, a veces el remedio es peor que no te digo la enfermedad, sino que la cura casera que utilizabas. ¿Se entiende? ¿Por qué la gente todavía, hay gente que prefiere ir a formar fila, aunque eso sea un maltrato, aunque sea pérdida de tiempo, de recursos, de energía, de ánimo? ¿Por qué? Porque dice, no, yo no confío en el sistema. Famoso, yo entro y me dice sistema caído, y cuando quiero entrar ya sale agotado. No, ¿sabes qué? Prefiero... Santo Tomás, quiero nomás ir a comerme 2, 3, 4 horas, pero ver que hay 500 tipos que fueron más aplicados y se despertaron más temprano o decidieron ser más estoicos, pero yo sé que ahí están 500. ¿Por qué la impotencia? Porque dice, espera, acá había 500 personas, había 1000 entradas y desaparecieron. Y después, entonces, vos cuando tenés la tecnología tenés que acompañar. Entonces ayer cuando el cajero dijo lo que dijo, después Álvaro Bilbao entró para aclarar y por eso particularmente le apuntaba a ese tema de la tecnología, pero lo que dice el encargado de seguridad es que no van a poder ingresar. O van a tener que hacer la de la primera rueda. Pero ¿cómo ¿Te acordás, Johnny, que en la primera rueda en la cancha nacional sí, no podían entrar en hincha del Olimpia? Sí. Y todo ese sector de Calama, salvo la barra de Nacional, después sabíamos. Pero yo siempre digo, ¿cómo se comportaron cuando entró el gol de Jordan Santa Cruz? Oye, pues yo cuando entró, pues era fácil, voy a levantar nomás la mirada. Pero y en silencio. O la persona que no sabe mucho de esto va a preguntar, pero ¿cómo ustedes se dan cuenta? ¿Sabe cómo, Daniel? Buena previa. Estaban trabajando futbolistas del Olimpia, estaban ingresando y algunos hacían sacaban selfie con los jugadores. Pero vos en la previa lo hablaste con un par. Sí, y dijiste, sí, acá, en silencio, acá. Porque, a ver, ¿sabes dónde también se dio esto? En el último, en lo que terminó siendo el último partido Olimpia en el Manuel Ferreira contra el 12. Porque viste que está el vallado ese y la zona del 12 se llenó. Sí. Y vos, a ver, ¿cómo ves? En el gol del 12, nadie festejó, un grupito ahí arriba, y además era hacia esa zona, era hacia España. Hacia España. No, pero es lo raro que se llene el sector visitante en un partido de Olimpia que no sea contra, Cerro, Guaraní, el Olimpia Libertad ya le agarró con la suspensión a la gente de Libertad, y cuando vimos era una cosa. Entonces lo que dicen es que eso van a evitar, y más sabiendo que yo no sé cuántos hinchas va a llevar hoy Nacional después de la estrepitosa caída que sufrió el equipo de Saravia, y lo que pueda significar también el desenlace, porque es un sector amplio. Ahí yo iba, Daniel. Ante esta posibilidad de tener, porque hay que también pisar tierra, porque normalmente la gente te dice, ese lugar exclusivamente para tal grupo, vos no te podés ir. Y se quedan con eso. Ya que tienen la información de que van a ir hincha Olimpia, ¿por qué no achican el sector para la gente nacional? Porque yo me imagino que eso... Primero, yo no sé si ellos manejan cuántas entradas vendidas de la zona. Deberían tener. Segundo, porque eso implicaría destinar, porque tenés que hacer un nuevo cordón. Y sí. Con policías, ¿verdad? Entonces, lo que ellos dicen es, no, esa zona tiene que estar totalmente. Por eso te digo, a lo sumo, hinchas neutrales, que después de finalizado el partido, cuando se vayan los hinchas genuinamente de la academia, capaz van a ir, como vos dijiste, sacarse la selfie o apuntar el tema del video correspondiente, pero hasta eso se da. O sea, no va a ser un partido donde haya una rivalidad genuina. Esto por lo que le pasó a Nacional en los últimos 2 partidos por el torneo local y lo que ocurrió en medio de esos 2 partidos en la cancha de Encarnación. Vos sabés que en una hora, acá por lo menos hay optimismo porque acá se abrió el tiempo. Se abrió. Inclusive hay sol. Sí, hay sol y me parece, Daniel, ese... Viste que vos te das cuenta cuando la lluvia está cerca. Sí. Hace una hora estaba
Cerca. Cerquísima. Pero parece que no tenemos viento, pero se está abriendo el tiempo y no, yo creo que la lluvia no viene. Por lo menos, Daniel, antes del partido no viene. Recién sacaba la cabeza ahí en producción, sí, y no tiene pinta de que esa amenaza, por lo menos, me parece que desapareció. Y vamos a ver si después, en un siguiente contacto con los muchachos de allá en Encarnación, cómo está, porque repito, cuando arrancamos el programa a las 11:30, sí, tanto allá como acá, estaba complicado el tema. Ayer, hablando del partido de Cerro Guaireña, habló el presidente del equipo que hace de local. Hablamos de Luis Cáceres, el presidente de Guaireña, que habló con los muchachos de la segunda división y dijo lo siguiente. Y haciendo la suma y la resta correspondientes, está por ahí, ¿verdad? Hay que ver los costos que vamos a tener, ¿verdad? Porque son importantes, el traslado del equipo visitante, en este caso, ¿verdad? Los costos en sí de la organización del evento, un porcentaje que nosotros acordamos con el Liga Encarnacena. Hoy, hace un ratito, apareció la gente de la municipalidad solicitando un canon por espectáculo público, etcétera, etcétera. No se le pierde nada a estos muchachos. Le comenté yo al inspector que vino, ¿verdad? Nosotros ya jugamos de visitante en su momento en Itagua, en Asunción, en Villa Elisa, ¿verdad? Por diferentes motivos en Ciudad del Este, ¿verdad? Y nunca nos apareció este canon, le dije, ¿verdad? Que no sean a este motivo para que este partido, ¿verdad? O esta visita nuestra sea la primera y la última, ¿verdad? Pero yo creo que hablando bien el día de mañana, ¿verdad? Con la gente de la municipalidad vamos a aclarar y vamos a llegar a un acuerdo finalmente. Solo que eso muy sobre la hora nomás vinieron a informarnos, ¿verdad? ¿Un porcentaje le pidieron, Luis? Un 10%. ¿Un 10%? No, mucho. ¿Pero en concepto de qué, fijo presidente? Una ordenanza municipal que ellos tienen acá, aparentemente. ¿Pero de qué? ¿Por qué motivo, razón, circunstancia? Evento público, espectáculo público. Algo así, ¿no explico? El señor. Qué locura. Pero van a tratar de llegar a no pagar eso. Y no, vamos a, justamente con la gente de la Liga Encarnacena, vamos a conversar sobre el punto y, como somos coorganizadores, ¿verdad?, acercarnos a la municipalidad y buscarle la vuelta. Claro, porque tanto está hablando de llevar en un futuro evento y esto va a correr a cualquier iniciativa de cualquier club, ¿verdad? No, pero de hecho que si corresponde, ¿verdad? Genial. Solo que no, pero lo que pasa es que usted hace 2 semanas programaron y apareció ahora el día antes. Eso es lo que nos incomoda un poquitito, ¿verdad? Y 10%. Entonces, en base a todo eso, uno hace también el cálculo del precio de las entradas y todo eso. Sí. ¿En Ciudad del Este no hubo ese canon cuando organizaban con Olimpia? No. Como te dije, jugamos en Villa Elisa, en Itagua, en Asunción y nunca nos curaron. Presidente, ¿a muerte van a jugar ustedes contra Cerro mañana? Pero no es la segunda vez que me preguntas esa. Disculpame, yo sé que a lo mejor puedo caer es que otra alternativa tiene un equipo en cualquier instancia del campeonato de poner una actitud. Yo creo que el presidente Carlos no le va a hacer esta pregunta. Nosotros siempre entramos con la actitud de jugar a muerte, ¿verdad? De jugar por los 3 puntos, sea en una instancia final o en el primer partido del campeonato. Sí. Ahora, de ahí que las cosas no salgan, de ahí que por A o B motivo el equipo no muestra esa actitud o aparenta que no muestra esa actitud o que no tenga esa actitud, es cosa de fútbol, ¿verdad? Los partidos se pueden ganar, se puede jugar bien, se puede meter todo y a veces tampoco salen, ¿verdad? No tenemos otra posibilidad, otra chance de que entrar a matar o morir. Claro. ¿Ustedes ganando se aseguran la Sudamericana o están ahí pendientes? Y ganando yo creo que ya nos aseguramos la Sudamericana por la diferencia de goles. No importa. Exacto. ¿Y qué pensás de Juliadosa, presidente? Y el señor es muy buen árbitro. Evidentemente como todo, ¿verdad? Tuvo también su altibajo, ¿verdad? Ese antecedente del año pasado, casualmente la última fecha ante Cerro.
con un poco de sentido común se hubiera podido evitar eso, ¿verdad? Para evitar la suspicacia y cualquier cosa, ¿verdad? Pero bueno. A mí también me parece... Nunca pusimos ningún recado. Sí, Luis, te decía que... Nunca... Me parece buen árbitro también, pero también se hubiera evitado. Porque para mí... Eso. Es más, bueno, se le cargaron un par de errores, un partido muy único fue aquel, pero para mí buen árbitro, está volviendo de a poco, injustamente castigado, porque hay otros que hicieron peores errores, pero no lo tenía que haber designado para este último partido de Cerro, ¿no? Y casualmente el último partido de vuelta. Con todos los antecedentes, pero en fin, ¿verdad? Yo espero, creo, ¿verdad? Que el arbitraje no va a incidir en el resultado, tanto si es una victoria de Cerro, una victoria nuestra, un empate, ¿verdad? Tenemos también la tecnología que tiene que buscar, ¿verdad?, en que el partido sea más justo para ambos. Si hay un error que lo corrija, y si hay algo que no pudo ver el árbitro, que le avise y que se cobre o no se cobre, ¿verdad? Entonces nosotros estamos más que nada concentrados, ¿verdad?, sobre todo el plantel, en hacer un buen partido, en meter toda la actitud que siempre nos caracteriza, ¿verdad? Y que el árbitro sea un mero espectador. Presidente, dos preguntas en una para cerrar y agradeciéndote el tiempo como siempre, la paciencia. Ya era la recta final. Ponemos ABC TV, porque impresionante lo que está ocurriendo en Encarnación. Muchachos, quiero mostrar el estado del campo de juego del césped en la medida de lo posible de este estadio del Villa Alegre, que solo ha tenido un partido, la definición de la Copa Paraguay entre Ameliano y el cuadro de Nacional. En perfectas condiciones, el empastado, insisto, no se vio afectado por la lluvia que está cayendo. Vamos a ver cuál es el comportamiento del tiempo de aquí para la tarde-noche, 19, el horario marcado para el partido entre Cerro Porteño y Guaireña. Wilson. ¿Llevaron algún abriguito, Ariel? Porque lo que veo es que el viento sí está muy fuerte por ahí. Sí, por supuesto que sabemos, Wilson, es una ciudad de cierto veraniega, pero que suele tener cambios bruscos de temperatura, por eso fuimos precavidos, cada quien trajo su campera, su abrigo, su pullover, así es que desde ese punto de vista tomamos la medida que corresponde al caso. Muchas gracias, Ariel, excelente. Bueno, así escuchábamos lo que era la intervención de Ariel con Wilson. Cambió el clima allí. Allá sí que se largó a llover. Sí. Y habrá que ver el desafío del drenaje. Después, si Ariel tiene un ratito para dedicarnos, ¿verdad? Unos minutos para este humilde espacio. Para este humilde espacio que hacemos aquí los sábados. Entonces le vamos a agradecer. Vamos a la recta final de la entrevista con el... Permíteme enviar un saludo para Rob Cantero. Sí, saludos. Saludo para Rob. Me dice que el Paco Esteche está de cumpleaños. Bien, ayudante técnico y suele ser el fuente de consulta ahí con Julio César Cáceres. Sí. Para la lectura de juego entonces del Olimpia, así que entonces felicitaciones por su día a Esteche. Vamos a la recta final de la entrevista y luego la pausa. Ya estamos. El plantel esta vez anoche concentrado en Encarnación. Perfecto. Acá. Yo llegué hace unas 2 horas más o menos. Ajá. Y tenemos toda la intención, ¿verdad? Tanto de parte, creo yo, de parte del cuerpo técnico, ¿verdad? Como de parte nuestra, de renovarle el contrato. En principio, si depende solo de mí, le renovo por 2 años más, ¿verdad? Para que esté tranquilo, que pueda proyectar, que pueda planificar bien. Estos 2 años, sobre todo el año que viene, el plantel tiene que en algún momento ahora sentarnos a hablar sobre el plantel, sentarnos a hablar sobre el futuro de las formativas también, para comenzar ya a darle más oportunidad a los jóvenes. Y bien, ¿verdad? Obviamente todavía no estamos trabajando de la mejor manera, ¿verdad? En las formativas basándonos en las estadísticas, ¿verdad? De este año de la competencia, ¿verdad? En todas las categorías mejoramos muchísimo con respecto al año pasado, y el primer año ahora estamos en casi todas las categorías media tabla para arriba. Eso quiere decir que hay un avance, hay un progreso, que contamos obviamente, ¿verdad? Con valores, ¿verdad? En todas las categorías, pero aquí también, ¿verdad? Tenemos miles de deficiencias, ¿verdad? Que se están mejorando a poco. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Cerámica Itauá, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itauá. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itauá, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itauá y en www.ceramicaitauá.com.py. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Los descuentos reales están en Farmacia Catedral. Aprovecha todos los miércoles los descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas, en todas las sucursales y con todas las formas de pago. Hace tu pedido a nuestro delivery 627-7000 y te lo llevamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Llegó la Feria Garage del Shopping Mariscal. Todo un shopping con descuentos. Te esperamos hasta el 14 de noviembre en la planta baja del bloque A. Más de 50 locales adheridos con hasta 60% de descuento y beneficios con bancos. Encontrá más info en www.mariscal.com.py. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia. Por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que querés ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. ¿No hay sistema cuando se va la luz? Instala un backup solar para tu sala de servidores. Ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión. Libre de mantenimiento, no necesita combustible, UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contactanos al 0983-625254 o ingresá en la página web powersystems.com.py. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Barrio Ecológico Itú, segunda etapa. IDESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera, con cuotas súper accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo Itú, increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso, con calle empedrada de acceso desde Ruta 2, a minutos del centro de Cacupé y ramal de Piribebuy. Invertí hoy en tu futuro y viví la experiencia de la naturaleza en Barrio Ecológico Itú. Conoce más. Contacta al WhatsApp 0972-413-100 o ingresa a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater Distribuidora. Mater se escribe con 2 T's. Inverfin tiene ofertas todas las semanas. Esta semana adquirí el lavarropas automático Beko con tecnología inverter, 8 kilogramos de capacidad, 15 programas de lavado y funciones auxiliares de prelavado, lavado rápido, eliminación de pelos de mascotas, dry clean, lavado sin arrugas, bloqueo de seguridad y mucho más. Encontralas en Inverfin en 18 cuotas de tan solo 279.000 guaraníes. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar.
Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yopishupe Quitadol. ¿Sabías que Lácteos La Fortuna lanzó al mercado el único yogur bebible con colágeno? Un producto con valores nutricionales superiores. 5 gramos de colágeno más vitamina C en su presentación botellita de 180 gramos. Sin lactosa, sin azúcares agregados. Con 12 gramos de proteína. Descremado. Participa con nosotros en nuestras redes sociales. @Lácteos Fortuna y conoce todos nuestros productos. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Puntualmente las 13, a nivel internacional, este es el momento donde todos los hinchas de las selecciones mundialistas les interesa casi poco o nada el resultado de los partidos de las ligas y esperan que nadie salga lesionado. Sí. Y en ese contexto, porque hace poco Guardiola también había declarado, es como que, ¿cómo les motiva a mis jugadores si la próxima semana ya van a estar jugando el Mundial? Y viene como anillo al dedo esta introducción porque hoy el Manchester City perdió de local. ¿Perdió al final? Perdió de local. El minuto 92 estaba 1-1. Sí. El árbitro había adicionado 10 minutos y allá por el octavo, el noveno, ya se había lo salvado. Pero le ganó el Brentford. Equipo que tiene un manejo bien particular. Alguno habrá leído la historia, ¿no? De cómo el dueño compra el equipo y termina ganando un ponchazo de dinero en lo que es la valoración, pero ese equipo le ganó en el mismísimo Etihad, en la casa del City, pero allí este es el fin de semana donde se pueden dar los mayores batacazos. Sí. Porque más allá de que no llega a este nivel, ayer veía que por ejemplo había perdido el Borussia Dortmund, que tiene a Jude Bellingham, tiene al chico alemán que sorprendió con el tema de su convocatoria, pero ¿qué pasa? No se puede negar que trabaja en el inconsciente, ¿verdad? ¿Y vos qué haces, Daniel, en ese aspecto? Como Sampaoli libera ya no por el hecho de colaborar con su selección, sino que yo creo que él pensó, lo libero, ponga a un jugador que no estará en ninguna selección. Claro. Lo tengo entero, porque este grupo a lo mejor va a pensar ya en la Copa del Mundo y prefiero tener a alguien totalmente entero. Y habrá que ver, fíjate que en el City no se da con lo de Haaland, porque Haaland no va al Mundial. No. Y Haaland fue titular y el suplente era Julián Álvarez, que sí va al Mundial, ¿verdad? Pero sí, yo creo que este fin de semana, entre hoy y mañana, vamos a ver capaz algunos equipos que digan, ¿por qué fulano no está? No. Y no es una cuestión de no le presionó tal federación, no. Y más los clubes poderosos. Suele ser al revés. Pero capaz el técnico dice, ¿sabes qué? Me interesa, para mi bienestar deportivo, es más preferible poner a un tipo que no tiene mundial y que se va a romper acá, que poner a alguien que, estamos a una semana y un día del inicio del mundial. Y se va a entender perfectamente el jugador, Daniel. Me van a decir, no, pero son profesionales, no. Es lo que es estar en una Copa del Mundo. No, claro. Y más, no es lo mismo que un Pedri o un Gavi que tienen todavía 3, 4 mundiales. Sí. Yo no sé qué equipo va a poner hoy Paris Saint-Germain. ¿Vos te imaginas los argentinos y los brasileños? Si es que ahí en la alineación dicen Neymar o y Messi. O al francés mismo con lo de Mbappé. Sí. Ellos, lo que menos les interesa es, sí, pero para el París, hasta capaz los hinchas del París dicen, no, liberarlos. Y no sé, jugar con alguno, pero está un poco en esa situación. Aguardamos por el gran partido que va a haber también de Newcastle contra Chelsea, con el momento de Miguel Almirón. Esta semana
elegido oficialmente como jugador del mes. Además hizo doblete, porque le dieron como autor del mejor gol del mes. ¿Cuál fue el gol, el último? No, el último ya hizo en noviembre. No. Ah, no, sí. Lo que pasa es que Miguel suele hacer muchos goles de ese tipo. Pase de Guimaraes y pegarle con la izquierda entrando por la derecha y que termina clavando en el segundo palo del arquero rival. Así que veremos cómo le va a un equipo que en estos momentos se encuentra en zona de Champions. Pero, repito, perdió City, perdió el equipo entonces de Guardiola y que termina siendo la gran sorpresa en ese sentido. ¿Podría ampliar entonces la ventaja el Arsenal? Claro. A ver, está Juanma. Juanma, ¿cómo estás? Renovado saludo. Dani, teleaudiencia, audiencia ABC Cardinal, ¿cómo están? Saludos para todos. Bien. Bueno, veíamos en el primer informe que estaba feo el tiempo y después veíamos un enlace de Ariel con Wilson y no sé si esa fue la cantidad de agua que cayó en ese lapso de 30-35 minutos, pero arranco preguntándote cómo está el clima allí y cómo está la cancha. Llovizna, Dani, incesante, por momentos intensa, pero no llega a categoría de lluvia. Sí, es incesante, paró durante unos 5 minutos aproximadamente, después volvió a caer y hasta ahora persiste esta llovizna intensa que está cayendo aquí en la ciudad de Encarnación. Cielo completamente nublado y no se ven indicios de que esto vaya a pasar. Yo creo que esto va a persistir durante toda la tarde, hasta incluso cerca del horario del partido ya, y por qué no decir incluso si se llega, si no afecta el campo de juego y si esto se desarrolla normalmente, incluso tendremos el partido bajo esta llovizna, bajo esta lluvia incesante que está cayendo aquí en la ciudad de Encarnación, Dani. Se llegó a jugar, ya sea lógicamente no de forma oficial, porque estamos hablando que hoy será el segundo y vimos cómo estaba el clima el viernes de la Copa Paraguay, pero más allá del optimismo del presidente de la Liga Encarnacena, ¿se llegó a tener algún partido, ya sea de práctica o de testeo, con el tema del drenaje, si se mantiene esta intensidad que marcabas durante este periodo para saber si es que el partido no corre riesgo para su desarrollo y el desarrollo normal, que no tenga los famosos espejos de agua y situaciones similares? Hasta aquí, Dani, la única referencia que tenemos de este estadio del Villa Alegre son los testimonios de los encargados de la Liga Encarnacena. Yo recuerdo que una semana o 10 días antes aproximadamente de la final de la Copa Paraguay, tuvimos ese día de temporal fuerte que afectó prácticamente a todo el país. Recordarán ustedes incluso que había afectado aquel vuelo que venía de Chile. Y recuerdo que esa vez también aquí cayó un fuerte temporal. Y según el presidente de la Liga Encarnacena, en aquella oportunidad el drenaje trabajó de manera correcta, o sea, no se vio muy afectado el terreno de juego. Uno cree que por esos testimonios, y si nos guiamos por ese tipo de testimonios, está trabajando o tiene un buen drenaje el estadio, el campo de juego. Hasta aquí nosotros acabamos de dejar el estadio Villa Alegre y estaba bien todavía, en perfectas condiciones, incluso no había espejo de agua, barro, zona muy afectada al campo, se veían bien las líneas, es decir que hasta aquí al menos el campo está respondiendo bien, el drenaje está trabajando bien. Se nota también la pendiente, la pendiente que tienen los campos de juego con drenaje y se notaba que estaba también bien trabajado en el sentido de este campo de juego. Hasta aquí al menos ese es el reporte, está funcionando de buena manera y responde bien hasta aquí el campo de juego, sin espejos de agua. Ha llovido prácticamente ya una hora más o menos de seguido, repetimos, paró 5 minutos aproximadamente, no es fuerte la lluvia que cae, es una llovizna incesante y hasta aquí está respondiendo bien el campo de juego. En materia futbolística, ¿qué nos podés contar? Porque también creo que divulgaban la recepción del público encarnaceno con el plantel, no es común, no es usual, inclusive a diferencia de, ni hablo de Ciudad del Este, ahí en la zona de Tomatí, por el tema de las pretemporadas que suele hacer el equipo de Arce,
cómo llegó Cerro y cómo está para encarar este partido contra Guaireña. Bien, realmente sorprendidos los futbolistas, también los miembros de la delegación que llegó aquí a esta Encarnación por esta recepción. No se esperaban realmente, principalmente por este ambiente que se está viviendo allí en Asunción con los partidos de Cerro, la decepción después del Clásico y todo lo contrario aquí en Encarnación, un ambiente realmente de mucha alegría por la presencia de Cerro Porteño en esta ciudad. Sí, inclusive los propios futbolistas saliendo a saludar a los hinchas que se acercaban hasta el hotel, sacándose fotos, firmando autógrafos. Realmente un clima completamente distinto al que a lo mejor se iba a vivir si esto se jugaba en Asunción, donde sabemos que las posibilidades de Cerro son limitadas y no depende exclusivamente de Cerro Porteño. Por eso me parece que sorprendió y muy gratamente esta respuesta del público encarnacense para la llegada del plantel de Cerro Porteño. Después, en cuanto a lo deportivo, si vamos estrictamente a lo del equipo, a la conformación del equipo, Francisco Arce no paró un equipo en los entrenamientos, ni del jueves ni del viernes, el día de ayer previo al viaje aquí a la ciudad de Encarnación. Por eso es que se mantiene la incógnita. Sabemos que Francisco Arce no es de cambiar mucho el equipo y que trabaja con una base. Si bien igual en los últimos partidos ha realizado modificaciones, ha tocado su equipo, la base prácticamente la viene manteniendo. Yo creo que no va a realizar cambios con relación al último partido ante Resistencia. Igual me dijeron que no habría que descartar lo de Marcelo Moreno Martins de arranque en el partido de hoy. Entonces, si tenemos en cuenta eso, la base sería con Jan Fernández, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, y yo particularmente me juego por Alan Rodríguez. Enzo Jiménez repite también la dupla de volantes centrales con Rafael Carrascal y Ángel Cardoso Lucena. También me juego por la presencia de Claudio Aquino, Federico Carrizo, Alfio Oviedo o Marcelo Moreno Martins. Ese sería el probable equipo de Cerro Porteño. Con ese 11 y las variantes, ¿quiénes eventualmente podrían estar jugando su último partido? Acá hacemos la misma salvedad. En el caso que no haya un partido extra, pero ¿quiénes se estarían despidiendo de Cerro? Porque hablamos de que es el último partido en calendario con el tema de las estadísticas, hoy contra Guaireña y en Encarnación. Sí, a ver, si vamos y nos regimos estrictamente a lo contractual, y no hay ninguno cuyo contrato venza en este año o a finales de este año. Sí sabemos que hay algunos rendimientos que a lo mejor no han llenado las expectativas, por el caso de Marcelo Moreno Martins, que todavía tiene un año más de contrato. Habrá que ver qué va a pasar con él. Habrá que ver lo de Alexis Duarte, que sí me parece, si no hay una definición en finalísima, me parece que va a ser su último partido con Cerro Porteño. La situación de, yo pongo también o lo incluyo a Claudio Aquino, que tuvo en algún momento de este año la posibilidad o una oferta para poder salir de Cerro Porteño a ser transferido. Lo dejaría también en esa incógnita. Y después me parece que hasta aquí llegamos con el tema de los futbolistas que estarían cumpliendo su último partido con la camiseta de Cerro Porteño. En el banco de suplentes trajo 20 futbolistas Francisco Arce. Entre ellos, por ejemplo, Williams Rivero, cuyo contrato vence y me parece que no va a continuar en el club. Después, todos tienen Antonio Galeano, que también llegó como refuerzo a préstamo. Creo que también estaría realizando su último partido con Cerro Porteño. Y la situación de Alfio Oviedo, que así como están las cosas tampoco renovaría con el Ciclón. Ok, ¿algo más, Juanma? Aguardar cómo se va desarrollando esto. Repetimos e insistimos, hasta aquí me parece lejana la posibilidad que el partido no se llegue a disputar hoy, incluso en el horario establecido. Es muy difícil que eso ocurra, porque la lluvia persiste, pero no es muy fuerte. Insistimos en esto. Sigue la llovizna aquí en Encarnación, así que vamos a aguardar cómo se va desarrollando. Igual hay que estar atentos porque, ya como mencionábamos, Daniel, más de una hora de lluvia. Vamos a ir estando atentos a los reportes, tratar de contactar con los veedores y los encargados del partido para conocer su opinión y principalmente de cómo se va desarrollando. El campo de juego hasta ahora está en buenas condiciones, causó muy buena
impresión ayer, antes de la lluvia, con el cuerpo técnico del Cerro Porteño, que vino aquí una delegación a revisar el estado del campo de juego y quedaron gratamente sorprendidos. Perfecto. Bueno, para cerrar, ¿qué tal el viaje? ¿Qué tal se están portando ahí los muchachos de la... O almuerzo. Pues yo mientras hablaba de cosas futbolísticas, estaba en cualquier otra cosa y ahora te metes para esto. Pues, ¿qué tal todo el viaje? No, bien. ¿Bien? No, es que Bien, Daniel, perdón Juanma, aquí tengo una foto de... No, ojo con el tema de la foto de los muchachos y eso. No me tiene nada que diga ver. Mira, Daniel, del vicecampeón. ¿Cómo se dice? No de pancarta. Ese que ponen en el campo. El cartel. El cartel. Dice vicecampeón. Sí. En el estadio de la Liga Encarnación. Sí, y ahora van a... No, pero a ver, por eso yo entiendo, hoy en día con el tema de lo viral, a veces, bueno, se puede volver viral o fake también, pero... Claro. Pero a nadie tiene que sorprender. O sea, si hoy cuando vayamos al Defensores, debe estar el cartel de campeón. Lo raro sería que no esté ahí el cartel, ¿verdad? Claro, como también, no puede no estar hoy el de campeón. Claro. Ahora, si vos agarrás ese, ya que... No, pero... ¿Qué quería decir Juanma? Sobre este punto parece que quería hablar. No, claro que también me llegó la imagen y sí se sorprendieron todos, pero claro, pero ¿cómo, Juanma, ¿por qué te va a sorprender eso? No, particularmente no, porque tienen que prever, como organizaciones tienen que prever todo, puede ocurrir. Así como decíamos la semana que también puede ocurrir una finalísima en caso de que Olimpia pierda hoy y Cerro gane, también APF como organización tiene que prever que haya una definición de campeonato hoy y por ende traer la cartelería correspondiente. Me parece que hay mucha suspicacia. También ayer algunas declaraciones del árbitro Ever Aquino diciendo que no saben si es el último partido de la temporada, levantó suspicacia por parte de los hinchas de Olimpia. Me parece que es innecesario, pero forma parte del folclore del fútbol, de los aficionados, de los fanáticos de Cerro y Olimpia principalmente. Bueno, siempre hay dos caminos. Está el camino de entender lo que se dice y después está el camino entonces que ninguno va a poder hablar. Claro. Todo antes que estar... Y mira que en cualquier contexto no me lo digan, no, lo que antes lo primero. Buenas declaraciones va a encontrar gente que va a lo segundo. Entonces, bueno, pero para cerrar, ¿qué tal todo y cómo viene el cronograma interno antes de lo que va a ser entonces el correlato, la transmisión allí contigo, con Fabio, con Ariel, desde la cancha para las 19:30? Bien. Ahora justamente acabo de compartir allí en el grupo la imagen del lugar donde vinimos a almorzar. Vinimos al mercado municipal aquí en Encarnación. Así que bien, ¿no? Espectacular. El chofer Carlos, que nos trajo muy confortablemente. Acompañando aquí la delegación también está Pablo Pérez, camarógrafo de ABCTV, Fernando Romero, reportero gráfico del Impreso, y los compañeros. Estuvimos aquí haciendo el duple de radio y TV. Ariel, Mareco, Fabio Martín y quien les habla. Así que todo muy bien, todo muy tranquilo. Ahora momento de descanso, un poco, almuerzo, para después ya ir encarando lo que va a ser la cobertura de esta tarde-noche. Perfecto. Les liberamos, Juanma. Buen trabajo esta tarde-noche. Dale, Dani, estamos atentos ante cualquier novedad. Bueno. Buen almuerzo. Buen almuerzo, digo. Que disfrute de su almuerzo, de su comida. Pero... Yo no soy muy pero sí. ¿Qué es lo recomendable? ¿Qué es lo...? No, asado, Daniel, asado. No, pero de la zona te estoy hablando. Vos decís Encarnación, ¿cuál es el plato de Cipor? Pescado. No, por eso iba a decir pero ¿acaso no estamos en veda? Sí, pero... cierto, tenés razón. Veda, no. Bien. Por eso yo iba por el pescado, pero estamos en veda, entonces iría por el asado, Daniel. No hay tipo un cupo de reserva de hubo congelado para que se pueda utilizar, o sea, está, pero no tiene la frescura que debería. Ahí yo voy. Bueno. Si te venden ahora un pescado, por ejemplo, ya va a tener su tiempo, por más que sea un pescado congelado. ¿Qué pasa, Juanma? En el centro todos te sirven caldo de pescado, no creo que acá no haya. Yo voy por el pescado. No, por eso, o sea, y sí, ese como el que va hasta el otro lado del mundo y a ver, yo siempre digo, una cosa es que vos no tengas capaz una tolerancia para comerlo lo de la zona. Lo de la zona. Pero hay gente que va siempre a la misma de la comida rápida.
Yo soy así, no, Daniel. por eso. Yo, por ejemplo... Es que no, a ver, hemos tenido cobertura, ¿verdad? Y hemos coincidido y yo vi lo que vos consumías y vos habrás visto lo que yo consumo, ¿verdad? Pero... Por ejemplo, me voy a Buenos Aires y Bruno dice, bueno, vamos a comer pizza. No, yo prefiero no la carne, la linda carne. O, por ejemplo, me voy a Chile y yo pido carne. Y ahí carne vacuna. Y la carne vacuna es carísima. En ¿Cómo va a Chile. decir? De hecho, no existe. Pero Johnny, ¿cómo? Es que no. Chile importa de nosotros. Claro, o sea, vos te vas a por Chile y, pagas más. Allí es marisco, dependiendo de la zona, pero no, y por eso. El pescado yo no voy a imponer a que la gente, si no le gusta, ¿verdad? Pero está bien. Pero bueno, yo pensé ya cerramos, Juanma, o quieres seguir aportando en este espacio culinario que ustedes saben que no es muy mío, pero que siempre pica para ustedes acá que están ahí con el tema del día a día. Te voy a leer el menú que veo acá en uno de los locales. Vacío al horno, asado a la olla, tallarín con carne, estofado de pollo, pollo al horno, marinera de carne y milanesa de carne. No figura por lo menos en la pizarra. Acá hay otro local, marinera también, tallarín, arroz con salsa y chuleta de cerdo. No figura aquí en la pizarra del Tiracaldo. Métele un asado a la olla, Juana. Vamos a ver. Bueno, y qué tal están Ariel allí y Fabio? ¿Ya están más compenetrados con lo que es la zona? Porque Ariel estaba súper entusiasmado cuando le vi acá con el informe. Sí, no, él está muy entusiasmado, le gustó mucho realmente la zona. Está feliz. Con el río de fondo. Aquí está ya el menú de Ariel. La puerta del mercado. Ahora ya entrar, ya están comiendo los muchachos. Ah, sí, bueno, te liberamos para que te sumas allí, Juanma. Buen trabajo, ¿eh? Dale. Ariel va por lo que yo decía, asado a la olla con arroz. Arroz Jesús, arroz blanco. No muestra qué está tomando, ¿verdad? No. Imagino que no, Daniel, una gaseosa. No, ¿cómo que imagino que no? No, puede tomar una gaseosa o agua. Por eso. Pero espera. Pero ¿dónde estaría la novedad en caso que tome gaseosa o agua? No, es que vos le viste que sos cola de paja. Porque vos le dijiste, imagino que no. O sea, vos daba a entender que él no va a mostrar lo que va a tomar. Y yo todo lo contrario, yo te dije, ¿por qué no muestra el agua o la gaseosa que acompaña su arroz? Sí. Arroz Jesús me dijiste, ¿verdad? Arroz Jesús, asado a la olla. Con su asado a la olla. Sí. Pero vos le pusiste un tono. Había solamente dos interpretaciones a tu tono. Sí. Que él iba a pedir otro tipo de bebida. No estás esperando aquí una... ¿Cómo si tiene que trabajar? ¿Cómo si tiene que... Igual, si hacemos, ¿cómo es? El libro negro o anécdotas ocultas de varios que en algún momento, en alguna transmisión, ¿verdad? Pero no es el caso. Y además, no tiene que mostrar. O sea... No hay escapatoria. A lo que fue tu tono. Permíteme, Daniel, enviar un saludo al amigo. Él me parece que es el mejor parrillero del país. Alan Fretes Llano. Es un conocedor de la carne. Y acá me dice, saluda a los muchachos, si vienen mañana que pasen por San Ignacio, dice, a comer en mi local. Así que, Alan, éxito siempre con lo que tiene que ver con las carnes. Es un conocedor de lo que tiene que ver con el asado, por ejemplo, Daniel. Yo me declaro totalmente neófito, se dice, en el tema del asado. Yo solamente consumo. No me gusta. Está bien, pero por lo menos consumo. Sí. Bueno, hacemos la pausa, 13:22. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Este sábado 12, Noche Retro, DJ Calcu en vivo, 18 horas. Sorteo de 2 millones de guaraníes en créditos, promociones, barra libre de tragos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos.
El nuevo envase de yogur con proteínas de Trébol viene en un práctico pote para aprovechar hasta la última gota de proteína. Whey Protein Isolated, con 15 gramos de proteína por cada toma, con 0 lactosa, 0 azúcar agregada y 0 grasas. Encontralos en los sabores cookies, dulce de leche y chocolate, en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer o en tu punto de venta favorito. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ATR, llegó la conexión total de personal y conectó a todo el barrio. Personal Flow. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión. Libre de mantenimiento, no necesita combustible, UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems. Contactanos al 0983-625254 o ingresá en la página web powersystems.com.py. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Profenol es de rápida acción, es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Reiva te cuida. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. En tu casa también llueve más adentro que afuera. Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Tu casa con Sika queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Sika y Natec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Avanza al siguiente nivel con la Ford Ranger, la pickup de raza fuerte. La Ranger 2023 4x4 al contado desde $39.900. Consulta planes de pago en Taperu Villa al 021-671-900. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia del león. 3 leones Fuego. Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga la app de Visión Banco, activa VPay y te podés llevar un bicicooler cargado, smartphones y tablets. VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vipay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Acreditación directa a los usuarios de VPay, número 1000, 1500 y 2000.
Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 13:28. Les tiramos porque, a ver, estaba ahí en la conducción, en la presentación de los noticieros del sábado. Está muy pituco. Está muy pituco. ¿Qué significa eso? Y está bien vestido, bien presentable. No como yo, una remerita. No, deja nomás, o si no le vas a meter presión, Maluje, para que Wilson se quede hasta... No, Wilson viene acá para darnos información de primerísima mano de Libertad. ¿Por qué? Porque Gerardo estaba en el tema de... Esa foto que sacó Gerardo después me va a contar. Hablando de fotos, ¿verdad? Ahí en la cercanía ya del club. Un poco seguramente lo que veníamos hablando en los últimos días. Wilson, ¿cómo estás? Bien, Dani, ¿qué tal, Johnny? El saludo para todos. Metiéndome un poquito en el terreno de Gerardo. Lo que pasa es que me llamaba la atención el tema de Martín Silva, que no continúa en Libertad, entonces empecé a hacer algunas consultas y recibí una llamada de una persona que me contó algunas cuestiones. Hay una lista de jugadores que no van a seguir en el club. Miguel Zamudio, Nacho Don, ya decíamos días atrás lo de Rodrigo Bogarín, que probablemente vaya a México, el Chelo Díaz, con quien de hecho ya quisieron rescindir hace 6 meses, el jugador no se quiso ir, entonces terminó su contrato y se va. Daniel Bocanegra también está en esa lista, no va a continuar. Pero llamó mucho la atención el tema de Martín Silva, y la gente de Libertad, los hinchas, se empezaron a preguntar en las redes qué pasa, cómo Martín Silva no va a continuar. Y no habrá faltado el que conectaba con lo de Alfredo Aguilar. Sí. Y esta persona entonces me llamó y me aclaró el tema diciéndome: nosotros queremos que Martín Silva continúe. Es una de las mejores personas que ha pasado por el club y como profesional ni qué hablar. Pero a partir del 2023 vamos a tener un presupuesto controlado. Ya no va a ser un presupuesto ilimitado como vino siendo todo el tiempo desde que asumió Horacio Cartes. Entonces, lo que ellos necesitan... Esa ya es la primera novedad. Sí. Porque unir la palabra libertad y presupuesto controlado no era nunca común. Antes había pasado. Desde el 2023 va a ser así. De hecho, el presupuesto económico ya está establecido y no se van a salir de esas. Entonces, lo que ellos necesitan y en lo que están trabajando ahora es en rescindir 10 contratos de jugadores que tienen todavía entre 6 meses y 1 año todavía de vínculo con la institución. Necesitan por lo menos 5 que se vayan, que renuncien, y de esa manera van a poder negociar con Martín Silva. En estas condiciones, Libertad no lo va a poder retener. Ellos confían en que por lo menos 5 digan, bueno, sí, no rendí, entonces me voy. Pero también saben que normalmente eso no ocurre. Los jugadores van a querer cobrar una plata para rescindir el contrato, más allá de que no estén rindiendo, no estén jugando y más mucho. Con el presupuesto de Libertad. Claro. O sea, el famoso no es que si yo soy uno de los 10... y se supone que no hice una gran campaña, por eso estoy considerado en esa lista y tengo un buen contrato, es muy difícil que yo pueda irme a un lugar donde me empaten o me mejoren. O sea, no es lo mismo que yo la vengo rompiendo y justo yo quería, lo voy a aprovechar porque había sido que me llamó alguien y quiero. Entonces, la continuidad de Martín Silva depende del poder de rescisión de por lo menos 5 de esos 10 jugadores que ya individualizaron en Libertad. ¿Quiénes podrían ser? Claro, y cuando me cuentan esto, bueno, la siguiente pregunta: se va Martín Silva y entonces tienen en plan B Alfredo Aguilar. Le pregunto a esta persona: no, me dice categóricamente, no vamos a gastar esa plata en un arquero. Lo de Martín Silva, y me agrega, y lo de Diego Churín, que saltó ayer, no es real. Ninguno de estos casos es real. No vamos a contratar y no estamos interesados en ellos. Y en un tercer plano me indica, se habló lo de Churín, entonces un delantero están buscando. Roque no continúa porque termina su contrato, por lo menos yo creía eso, y esta persona me dice: Roque Santa Cruz, Oscar Tacuara Cardoso y Cristian Riveros tienen contratos vitalicios con Horacio Cartes. Claro. No, ni siquiera digo con la institución, tienen contratos vitalicios con Horacio Cartes y ellos se van a quedar o se van a ir hasta que ellos decidan. Si ellos quieren continuar en el club, van a continuar.
Si no lo quieren hacer, ya sea por retirarse o ir a jugar a otro club, se van a ir sin ningún tipo de inconvenientes. Perfecto, ¿eh? Quedó muy claro el futuro del otro equipo que, entre comillas, está pendiente de un partido extra. Porque si Libertad y Olimpia tienen el mismo resultado hoy y Olimpia es campeón del Clausura, habrá partido extra el martes. Sí. Y no se le preguntó entonces en la conferencia, pero si no es martes, o sea, hay dos opciones: que jueguen el martes, en realidad tres, que jueguen el martes sin los convocados, 3-3 de cada uno, que jueguen el martes con los convocados, o para jugar justamente con los convocados, aplazar, no sé, 10, 15 días, pero suena muy difícil, más porque estamos hablando que si se da ese partido, son los dos equipos de fase de grupo de la Copa Libertadores de América del 2023. Entonces, lo último que traía entonces Wilson en materia del presente del equipo que ganó el torneo. Si Martín Silva no sigue en Libertad, ya no va a jugar en el fútbol paraguayo, porque Cerro Porteño lo tiene allá, no lo contrataría. Olimpia por ahora no puede contratar. Me insisten con que están tratando de solucionar las 5 deudas con sanciones de FIFA para poder realizar contrataciones en el siguiente mercado, pero lo tiene a Gastón Olveira, entonces no va a seguir. Sí. O sea, no sería una opción Martín Silva, y si no juegan los tres grandes, no, en el fútbol paraguayo no, ¿verdad? Claro, y Guaranieta, porque si vamos a hablar de... ¿Cuántos años tiene? 39, en marzo cumple 40, Martín Silva. Categoría 83, mira un poco, igual que Tacuara. Sí. Entonces, bueno, 13:35, habló el árbitro de esta noche en Sajonia. Hablamos de Ever Aquino con los compañeros de la segunda edición y esto fue lo que expresó. El que es considerado el mejor árbitro en la actualidad. Yo creo que a nadie le sorprendió cuando en la fecha pasada a Ever creo que lo mandaron al VAR de Solo Olimpia, justamente. Sí. Porque me acuerdo que Pedro Balote se había confundido, ¿verdad? Porque en su afán de criticar lo que había pasado en Cerro Resistencia, lo metió a Ever Aquino y Ever no tenía nada que ver, porque ese fue de los López. Más allá que la voz papal salió a decir que estuvo bien cobrado el penal, donde vi que hubo una omisión en el tema de la invasión. Ahí no hablaron absolutamente nada. Tampoco emitieron una opinión de la jugada de Fernando Romero con Ruam. Ahí dijo que el cuerpo arbitral interpretó que fue un choque, y no podés chocar a alguien que... en todo caso, una caída del arquero al delantero. Pero Johnny, vos podés decir lo que se te cante, pero tenés que ser coherente. Claro. O sea, ¿sabes a qué voy? Si en alguna voz te jactas, correcta decisión. Repito, eso es incorrecta, muy pocas veces dicen. De repente me viene el penal de Olimpia contra Meliano, o lo de Ríos contra Cerro. Pero ¿qué es eso de narrar nomás lo que ocurrió y no dijiste nada? Porque una de dos, si vas a hacer esa, hace siempre o no hagas nada. O si siempre vas a decir correcta o incorrecta, decí también. Pero en las tres, repito, en la de Romero contra Ruam, que para mí sí fue, no dijeron nada. Dejaron pasar. En la de Beto con Báez, que para mí no era suficiente, ahí por ejemplo, no es porque a ver, sí pudo, o sea, existió, por eso yo aquella vez dije insuficiente, y después la que no, en vez de decir acá hubo una invasión clara y se equivocó, no, ni siquiera colocaron en el video. Pero para volver otra vez a lo que decíamos, cuando en la penúltima fecha no estuvo Ever, me parece que sabíamos que él iba a ser guardado. Mira que en la penúltima se designa sin saber que Nacional iba a perder. Fíjate que este podía ser el partido de la finalísima. Claro, el partido de la finalísima. Si ganaba Nacional, si empataba Nacional, pero creo que lo guardaron y hoy va a estar entonces en Sajonia. El árbitro que dijo lo siguiente. Sí, un partido definitorio, un partido muy muy importante, un partido en el que pretendíamos estar desde un principio, ahora que se concretó. Tomarle como siempre con la debida responsabilidad, entender todo lo que hay en juego, planificar bien y terminar bien el torneo. Un partido de dos equipos que juegan muy intensamente, ¿no? Olimpia con un ritmo realmente que es
está viendo al final del campeonato cómo le va llevando a estar donde está. Y Nacional también un equipo muy intenso en todo momento, a pesar de haber perdido algunos puntos, pero de esos partidos digo con mucha fricción también, porque me acuerdo que fue el de la Academia, el que se jugó en Arsenio Rico, un partido que en todo momento era de situaciones cambiantes. Sí, dos equipos que juegan muy bien, realmente Federico, por lado Nacional estuvo hasta las últimas fechas peleando ahí en la parte de arriba, excepto en estas dos últimas fechas donde perdió y por ende ahora no tiene chances de campeonar, pero creo que tiene la flamante oportunidad de lavarse la cara, de reivindicarse con su gente. Y en contrapartida el otro equipo que con un empate sale campeón, entonces creo que está todo dicho, va a ser un partido muy muy disputado, así como también en la primera rueda, a diferencia de que va a ser en una cancha un poco más grande, pero a estadio lleno, que eso también le da un condimento especial. Había dicho hoy, quizá no sea el último partido, y se despertó mucho revuelo, pero dijiste algo que puede pasar, ¿no? Respecto a la posibilidad que hay en el campeonato. Sí, por ahí el fanático puede tomar de esa manera, pero es una realidad. Si es que decía que el torneo terminaba mañana sí o sí, también seguramente de otros clubes se iban a enojar. Simplemente mencioné de que puede definirse mañana, pero que también hay una posibilidad de un partido extra, o sea que me refería a eso y no como la gente quiere tomarlo. No, entiendo. El tema de, bueno, dirigiste aquella finalísima Cerro Olimpia y después te tocó dirigir también partido donde un equipo se consagró campeón ahí sin que sea final. ¿Recordás alguno anteriormente? Aquella vez fue también, raramente se da en un torneo así cuando llegan puntos iguales. En este torneo también había esa posibilidad hasta la fecha anterior, pero creo que fue aquel partido el único así en donde se jugó en un partido extra, que hayan llegado en un torneo de todos contra todos con puntos iguales es medio difícil. También ahora se está dando la posibilidad de que creo que por quien disputa la Supercopa, si es que gana Olimpia y Libertad, creo que también hay un partido extra y también hay posibilidad de partido extra en el tema del descenso, o sea que está apasionante el torneo. Sí, ¿y vos qué balance haces de ver? ¿Tuviste alguna lesión, algún parate en este año? ¿Cómo está terminando el 2022 y qué balance haces en lo personal? Gracias a Dios, lo físico terminando bien. Sí, tuvimos complicaciones, tuvimos lesiones durante el año que complicaron un poquitito tener esa continuidad que siempre es importante. Creo que tuvimos entre ambas lesiones un parate ahí, contando ambas, que más o menos 3 meses, en donde solamente pudimos entrar en cabina. También eso es una posibilidad importante hoy día, que no podés entrar en cancha, pero tenés la posibilidad de entrar en cabina y también no quedarte muy de lado de lo que es el torneo. ¿Cabina o campo? Campo me imagino, ¿no? Siempre mejor el campo. Siempre el campo es mucho más importante, hasta donde el golpito. Yo creo que vamos a estar insistiendo siempre por cancha, entendiendo también de que en la cabina es un trabajo muy importante en donde uno tiene que estar mucho más prendido inclusive que en cancha, porque ahí no se te puede escapar nada. Por ahí en cancha tenés esa pequeña ayuda de que si se escapa algo, los compañeros de ahí te pueden estar ayudando, pero en cabina tenés que estar prendido todo el partido. Bueno, lo último, a ver, ¿sabes que mañana pronostica posibles tormentas para la hora del partido? Estuvimos hablando con la gente de pronóstico y nos decía que en Encarnación por ahí a esa hora no. Hay una simultaneidad muy importante y voy a estar atento con el cuarto árbitro y el inspector seguramente a una simultaneidad ahí bien regida, ¿verdad? Sí, eso tenemos que coordinar mañana, porque es bien sabido de que se tiene que jugar de forma simultánea, como vos mencionaste. Entonces, si en una de las canchas por ahí no están en condiciones de iniciar, también en el otro tampoco, ¿verdad? Entonces, creo que mañana vamos a estar coordinando bien todo eso en el transcurso del día, cómo organizarnos y cómo actuar si es que se presenta esa imposibilidad.
Ever, y bueno, si es que termina todo ahora, ¿qué se viene para ustedes? El tema de una vacación importante también, seguir entrenando en lo personal. Sí, nosotros tenemos el resto de lo que sería noviembre, tenemos liberado de practicar de forma presencial, pero sí tenemos que estar pasando permanentemente resultados de los entrenamientos individuales. Y a partir de diciembre sí ya empieza ya de forma normal. Hay que tener en cuenta de que el año que viene también empieza los torneos internacionales muy temprano, entonces por ahí también seguramente vamos a estar en la pretemporada de Conmebol, entonces prácticamente no se puede parar. Estas 2 semanas son las que por ahí vamos a tener un poco más relajados, pero bueno, después en diciembre ya empezar con todo otra vez. ¿Y ustedes manejan en lo interno que puede haber cambio de dirección? Se habla mucho de eso, pero en realidad que nosotros ahí estando adentro no se escucha nada. Generalmente se hace un balance a final del torneo y creo que esta vez va a ser lo mismo. Entonces, cuando termine todo el torneo seguramente vamos a tener novedades. Pregunto y no tiene nada que ver la respuesta, simplemente porque creo que fueron contemporáneos, porque se habrán cruzado. Seguramente tienen alguna relación con Pitana, que sé que tiene relación importante con varios árbitros de acá de Paraguay. Sí, totalmente. En varios partidos coincidimos, tanto en Argentina, también acá, en algunos cursos o en pretemporada en Conmebol. Inclusive la vez pasada, como en mi caso estuve afectado por la final de la Copa Paraguay, coincidimos, nos encontramos allá en la Encarnación en el estadio. Nos saludamos y nada, es un compañero, ex compañero en este caso, porque él se retiró este año, pero compartimos bastante. Muy buena gente. Comparte el año que viene, porque se habla que él podría ser el director, ¿no? No, ni él no sabe nada. La vez pasada estuvimos así cruzando. ¿Le preguntaste, de ver? No. ¿Cómo? ¿Le preguntaste en la Encarnación? No. A mucha gente ahí le estaba preguntando y él decía, no hay nada. Yo vine hoy como invitado y esto no tiene nada que ver, mi presencia en Paraguay no tiene nada que ver con eso. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos Upisa siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo, Panchos Upisa, juega con todo. Ven a Bristol porque arrancó el Black Friday con las cuotas más bajas en todos los productos. Escucha esta super oferta: heladera Midea de 300 litros, precio normal 18 cuotas de 256.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 184.000. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales, comprando online en www.bristol.com.by. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudding, flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. Empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000.
Esta es tu oportunidad de comprar a precios de fábrica. Sunset te ofrece las mejores cubiertas con calidad certificada a los costos más bajos del país. Además, Sunset te regala 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Itaú. La mayor variedad, precio y calidad que solo encontrás en Sunset. Seguimos premiando por nuestros 15 años. Por eso volvemos a regalarte 2 cuotas. Adquirí tu heladera Speed 250 litros, 2 puertas, frío húmedo. Antes, 18 cuotas de 267.000 guaraníes. Ahora, 16 cuotas de 267.000. Con esta super compra, puedes ganarte el camionazo Speed de Electrovan. Acércate a una de nuestras 31 sucursales o escribinos al 021-519-3000 para conocer todos los productos de esta gran promoción. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. Llegó la promo Kumho Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer, Casa Central o sucursal Chacomer 4 Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Kumho, mejor en todos los caminos. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores. Ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión. Libre de mantenimiento, no necesita combustible, UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems. Contactanos al 0983-625254 o ingresá en la página web powersystems.com.py. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Activando tu plan de TV e internet, podés llevarte tablets y televisores Samsung con 30% de descuento en nuestras tiendas Tigo, Mariscal, López y San Martín, Kilómetro 5 y Shopping Mariano. Además tenés 5% de descuento adicional pagando con Tigo Money. Por esto y más, te conviene más tener todo contigo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra, y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 021-551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @GarelliEstructuras. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos. Es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Powerade es la pausa que necesitas, porque ayuda a reponer los minerales y vitaminas que tu cuerpo pierde al realizar actividades físicas. Por eso, a veces hay que parar un poco para ir por todo. Powerade, pausa es power. Recta final de la programación, ya lo habíamos saludado en el contacto desde la villa. Gerardo, ¿qué más podemos aportar de lo que va a ser esta gran jornada que vamos a vivir aquí en el Defensor del Chaco y también en Encarnación? Y en la villa, cuando hacíamos esa entrada, minutos después vino un aguacero terrible. Después cayó por aproximadamente 10 minutos. El aguacero escampó y apareció un radiante sol. Pero la actividad no cesaba ahí, y eso que a esa altura de la siesta ya los jugadores estaban en el comedor
porque a esa hora se tenía previsto el almuerzo, posteriormente el descanso de los atletas y la charla técnica, y 16:30, 16:45 aproximadamente, Johnny, es así, que está estructurado para que vayan al Defensores del Chaco. Claro, la charla técnica se hace siempre antes de salir para el estadio, y decía que el movimiento es incesante, pese a la lluvia, todo, venían aficionados que se querían tomar fotos, varios de los atletas accedían amablemente para salir hasta la portería, incluso firmar ahí por alguna pelota, alguna que otra camiseta. En fin, el ambiente formidable que se vive en la villa esperando el partido definitivo para el decano. Y cuando volvíamos de la villa pasamos por Para-Uno y ahí nos encontramos con la cantidad importante de revendedores. La gradería, que tenía un costo normal de 30.000 guaraníes, a esta altura uno consigue en 60.000 guaraníes, es decir, el doble del precio normal. Y hay varios revendedores, como se temía que iba a ocurrir, como en cada jornada de alta convocatoria, cuando hay mucha demanda de entradas. Y afortunadamente no se viene la lluvia. No está llegando. Y ojalá que se pueda jugar en condiciones así, sin agua, sin lluvia. Y por el lado de Libertad, hoy ya no fue citado para jugar, ¿cómo se llama? Martín Silva. Okay. Va a aparecer Rodrigo Morínigo, el juvenil que siempre suele ser su suplente. Ignacio Don hace tiempo que no es tenido en cuenta. Rodrigo Morínigo, Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barbosa, Camilo Mayada, Héctor Tito Villalba, Cristian Riveros, Diego Gómez, Lorenzo Melgarejo, Iván Franco y Oscar Tacuara Cardoso, el equipo que prepara Garriero, que por otro lado va a continuar al mando de la dirección técnica de los Repolleros. Y en diciembre, el 19 específicamente, están citados para realizar la pretemporada, mirando ya el año 2023 por el lado de... Y hay varios que se suman a lo que es Miguel Zamudio, Ignacio Dom, ahora lo del portero Martín Silva, Marcelo Díaz. Yo hace tiempo que tengo preparado una lista que llega a un equipo completo. Ignacio Dom, Daniel Bocanegra, Pablo Aguilar, Marcelo Díaz, Miguel Zamudio, Ernesto Caballero, y lo de Cristian Riveros, que ya se aclaró, Rodrigo Bogarín, Luis Cardoso, Mayada, y también a ellos sumamos Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, que tienen la venia correspondiente del que da las órdenes de Libertad, en este caso el señor Horacio Cartes. Y tendrá que recuperar a varios valores que tiene diseminados por diferentes equipos, incluso el exterior del fútbol argentino. El caso de Iván Ramírez, que fue citado por la selección, está pasando por un buen momento en el club donde está jugando, repito, en el fútbol argentino. Igual cosa acontece con José Canale, que está de vuelta en el Godoy Cruz de Mendoza, porque antes estuvo en Ñul, la gente de Ñul lo quiso de vuelta, pero también finaliza su contrato y tendrá que volver. Y después a los que tienen aquí, el caso de Tacuarí, que lo tiene a Marcelo Fernández, a Lucas Sanabria, a Gustavo Aguilar, y a otro más de quienes me estoy olvidando, porque es extensa la lista, donde Libertad tiene que recuperar a sus valores y armar el plantel para el año próximo. Y a ver, ¿qué más? Ya hablé de los revendedores. Perfecto, pero ya está. Y ahora vamos al estadio. Claro. Ganó el Tottenham, mi querido Daniel Chun, a Leeds, y esto obliga a Miguel Almirón a ganar su partido. Me olvidaba, a mí siempre me gusta recordar cosas y siempre tengo así en la memoria. Hizo 3 días, pasó 3 días del 9 de noviembre y 3 años hizo de aquella primera gran final que se tuvo de Sudamericana. Claro, el día de Cerro Porteño. El día de... Sí. Más que del partido de los Palmeras. Claro, algunos ni se acuerdan de preguntar cómo salió el partido, no se acuerdan. Que el Pulga Rodríguez, ídolo en su momento de Colón de Santa Fe, le habían parado un penal, terminó 3-1 a favor del equipo ecuatoriano. Y cumple 61 años. Nadia Comaneci, la rumana. La primera que rompió el cronómetro, porque el cronómetro absoluto no estaba preparado para meter un 10. Exactamente, 1976 Juegos Olímpicos. Sí. Y para cerrar, gimnasta. Claro, 14:30 Almirón titular contra Chelsea. Sí. Y, por ejemplo, Carlos Grueso, un volante ecuatoriano, se retiró llorando en un empate
pero estaba empatado. Después perdió su equipo, el Augsburgo contra el Bochum. Y era una pelota así de disputa. Y él siente. Y se cae al piso y después sale llorando. Vamos a ver si llega, porque Ecuador juega de mañana en 8. Exacto. Inaugura el Mundial. Bueno, nos vamos escuchando la lista de Guillermo Barros Esqueloto y luego ya se vienen los compañeros para el polideportivo. Voy a pasar directamente a la lista de jugadores citados para este combo de partidos contra Perú y contra Colombia. Los jugadores son Anthony Silva, Juan Espínola, Santiago Rojas, Iván Ramírez, Iván Piris, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Bruno Valdés, Mateo Gamarra, Blas Riveros, Matías Villasanti, Matías Rojas, Diego Gómez, Richard Ortiz, Andrés Cubas, Brian Ojeda, Jesús Medina, Matías Galarza, Miguel Almirón, Lorenzo Melgarejo, Richard Sánchez, Ramón Sosa, Julio Enciso, Derry González y Sebastián Ferreira. Estos son los jugadores que vamos a contar a partir del lunes en el primer entrenamiento por la tarde y después el viaje a Perú, el partido con Perú, el viaje a Miami, que vamos a jugar el partido con Colombia y la vuelta el domingo 20. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. Comunicate con ABC Cardinal 730 AM al WhatsApp 0972 730 730. Inicia el programa deportivo que no habla de fútbol. Polideportivo. Darío Ibarra y Alejandra Romero te traen toda la información deportiva nacional e internacional por ABC Cardinal.